Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir al evento que hemos planteado para hoy. Es el evento sobre introducción y manejo del cultivo del higo o de la higuera. Es un webinar bastante introductorio. Sabemos que es un cultivo alternativo muy interesante. En mi caso personal es uno de los cultivos que tengo puesto como estratégico desde hace unos cuantos años. Hace más de 10 años, 11, hablaba del pistacho, resurgió. Hay otros cultivos como el castaño híbrido que me encanta, el granado me parece muy interesante y la higuera es otro de ellos. Hemos querido hacer este webinar porque en las últimas semanas se han abierto bastantes noticias, sobre todo aquí en España. En otros países sabemos que ya llevan tiempo detrás de ello y con unas producciones muy interesantes y una calidad brutal. Y era sobre la posibilidad de implantar el cultivo de la higuera pues como un cultivo alternativo, como algo que permita a los agricultores pues diversificar dentro de su cartera de negocios y sobre todo, pues bueno, vivir dignamente de nuestro trabajo. ¿Qué sucede? Hemos querido hacer este webinar de una forma inicial, introductoria, por una sencilla razón. Nos ha pasado con otros cultivos que están muy de moda hoy en día, el pistacho, por ejemplo, que hay muy buenos técnicos, pero también hubo personas que se aventuraron a hacer el cultivo sin tener ni idea, ¿vale? Somos agricultores, somos profesionales y tenemos que saber lo que estamos haciendo. Tenemos que comprender el suelo, la planta, el manejo. Esto no es poner una plantita, una macetita como hacíamos en el colegio con algodón y esperar que crees que después que se muera da igual, ¿no? Tenemos que ir a buscar la máxima rentabilidad. La agricultura es una actividad empresarial y evidentemente no somos una ONG. Tenemos que ir a velar por el desarrollo sostenible, por fijar la población en el medio rural y por tener un modo de vida digno. ¿Qué sucede? Que a veces, por desgracia, con estos precios que tenemos actualmente, no nos dejan. Pero bueno, el higo, con los precios que nos han indicado agricultores y también algún comprador que se dedica a su compraventa, nos parece que es un cultivo muy interesante, pero tiene sus pros y sus contras, que procederemos a ir especificando durante las siguientes diapositivas. ¿Vale? Os recuerdo, estamos accesibles ahora mismo de varias formas. Hay personas que estáis inscritas directamente en Zoom, ¿vale? Estáis en la sala, por decirlo así, la sala VIP, la sala privada, que son los eventos que hacemos que vosotros inscribís. Esto os permite tener un contacto directo conmigo, por aquí, podemos hablar, chatear sin ningún tipo de problema. Estamos probando por primera vez transmitir esto también a través de redes sociales como Facebook, en tiempo real. Así que a las personas que estáis en Facebook, os recomiendo que si tenéis que manifestar preguntas, las hagáis accediendo a la página de Fertivos de Facebook y me las manifestéis ahí, porque después yo cuando termine todo lo que es la explicación, también leeré las preguntas que podéis manifestar ahí. Sed libres de preguntar todo lo que queráis, siempre y cuando tenga que ver con el cultivo de la higuera. Por favor, no me preguntéis sobre el cultivo del almendro, sobre el cultivo del pistacho, porque este es un webinar del cultivo y el manejo del pistacho. Perdón, de la higuera. Indicaros que todo esto después lo tendremos mañana o pasado ya subido también a nuestro canal de YouTube de Fertivos, donde tenéis otros vídeos subidos y que esperemos que os resulten interesantes. Tenemos subidos todos los vídeos de los webinars anteriores, faltan algunos, pero es que los tenemos en la otra oficina y como está cerrada y no podemos acceder, pues un poco de paciencia. Pero bueno, tenéis material unas cuantas horas ahí sobre todo, para echar unos cuantos ratos. Procedo. Tenemos un pequeño índice aquí estructurado de cómo vamos a seguir esta ponencia de hoy, este webinar, que esperemos que os resulte bastante interesante. Lo he querido manifestar de una forma sencilla, rápida, no quiero que esto se alargue porque sé que hay gente que os esté conectando desde Brasil, que os esté conectando desde Latinoamérica y allí es tarde, ¿vale? Bueno, lo importante de todo es decir, ¿quiénes somos? Pues mirad, Fertivos es un laboratorio dependiente de una empresa que se llama Grosmar Solution, ¿vale? Contamos con nuestros laboratorios en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca y nuestra misión siempre es la de conseguir desarrollar un modelo agrícola sostenible, rentable y que permita al agricultor reducir costes aplicando un conocimiento científico por parte de los asesores, técnicos de campo y agricultores con inquietudes, ¿vale? Nosotros tenemos una red de distribuidores, una red de colaboradores, la estamos también expandiendo ahora mismo. Hemos confirmado ya en otras regiones que no teníamos actualmente, la zona, por ejemplo, sur, había ciertas regiones donde no teníamos socios, pues los hemos hecho recientemente y estamos en proceso de expansión. En primer lugar, plantearnos, ¿es la higuera un cultivo alternativo como tal? A ver, a nivel internacional se producen más de 1,1 millones, bueno, 1.100 millones de toneladas de higos, ¿vale? Estamos hablando entre la mezcla entre higo seco e higo en verde. Estos son los datos que nos ha ofertado la FAO. Si entramos en Analytical Data de FAO,
de las producciones agrícolas, podemos segmentar muchísimo, podemos ver la tendencia de los mercados de los cultivos por años y, por ejemplo, hemos visto que las producciones de los últimos 4 años a nivel internacional están como muy estabilizadas, ¿vale? Que tenemos a que el primer productor internacional es Turquía, directamente, sobre todo con producción de higo seco, y que España oscila un poquito, pero está más o menos en la posición número 8 a nivel internacional. Esta era la fecha, eso era en el 2014. Ha habido rotaciones, por ejemplo, España en el 2014 se cultivaron entre higo seco e higo en fresco unas 28.897 toneladas de higo en total. ¿Qué sucede? En 2018 esto creció hasta llegar a las 47.750 toneladas, es decir, un crecimiento bastante interesante. ¿Por qué este crecimiento? Pues porque se ha descubierto que, bueno, se ha invertido también tiempo en, por ejemplo, en investigar formas de aprovechar el higo. Se puede aprovechar no solo como en seco, como hacíamos siempre, que es una fuente de nutrientes, de energía brutal, perfecta para deportistas y demás, sino que también haber mejorado las redes logísticas nos permite, sobre todo, trabajar con la producción del higo en fresco, ¿vale? Este higo en fresco se puede colocar rápidamente en los lineales de los supermercados y se está trabajando también en diferentes sistemas de conservación. Sí que se han comentado, o por ejemplo ayer me dieron noticias de que se habían desarrollado algunas metodologías que permitían tener al higo sin ningún tipo de problema en fresco durante 14, 17 días, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que presenta también un crecimiento muy interesante en los mercados internacionales, tanto en lo que es a nivel europeo como en Norteamérica, a nivel de Estados Unidos y Canadá. O luego también otros países que están muy cerrados a su propio cultivo, como nos podemos encontrar en Asia, pues, por ejemplo, con Corea o con Japón. ¿Puede resultar interesante su cultivo? Puede ser siempre y cuando captemos mercados que busquen la compra del producto, es decir, que haya demanda, que se establezcan nuevas recetas con las que elaborar como materia prima el higo. Aquí siempre hemos pensado que el higo, pues nada, higo seco, que era lo que podemos encontrar en cualquier lineal. El higo en fresco era complicado porque era muy perecedero hace años, ¿vale? Hoy en día ya vuelvo a decir que no hay ningún tipo de problema. Pero ¿qué sucede? Si queremos apostar como el higo como un cultivo alternativo, tenemos dos opciones. O ir a producción de consumo en fresco o producciones en seco. En seco no hay ningún tipo de problema. Es esperar a que caiga el fruto, se recoge y se procesa. Sin embargo, cuando queremos conseguir el higo en fresco, tenemos que tener una línea, un retail bastante firme, con un buen contacto con los compradores, porque es que se tienen que recoger de madrugada a mañana, muy, muy pronto, este fruto, para que a las 12 del mediodía esté ya rumbo a los mercados para estar colocado al día siguiente, ¿vale? Tenemos que optimizar entonces las redes logísticas y es un cultivo que si queremos dedicarlo a la producción en fresco, tenemos que trabajar con mucha humildad. ¿Por qué? Los sistemas de producción agrícola que estamos llevando actualmente a nivel extensivo, por ejemplo, en España, no son los más adecuados para la producción en fresco, en ciertas situaciones. Hay situaciones en que sí se está llevando a cabo, o porque son fincas de estricto secano, ¿vale? Se tienen que hacer así, pero tenemos alternativas. Pasa que estas alternativas muchas veces nos chocan, entonces tenemos que tener un poquito de humildad y decir, vale, estamos trabajando con un cultivo nuevo, quiero sacar mucho más kilos porque lo que quiero hacer evidentemente es ganar dinero y servir un producto de calidad que haga que por parte de los clientes sea demandado año tras año. Pues tenemos que trabajar en eso. Antes de entrar en materia, vamos a especificar qué es la higuera. La higuera, me va a decir, pues que es un árbol. Evidentemente, el nombre pertenece al género Ficus, ¿vale? Ficus carica es el nombre científico y es del orden de las moráceas, ¿vale? Es un árbol que presenta una madera muy ligera, no es una madera pues útil a nivel de ebanistería, no es buena para construcción, por lo menos las variedades de Ficus destinadas a la producción de higo, ¿vale? La corteza es una corteza gris lisa, muy problemática cuando le da la radiación solar, porque a la mínima se puede, por diferencia de temperatura de un lateral con otro, se puede rajar a la mínima. Esto nos genera un foco de entrada de posibles pues, ataques de hongos y demás. También nos puede generar ataques de alguna plaga como barrenillos si no está en una correcta situación nutricional del cultivo. Pero bueno, vamos a especificar más características en un futuro de la higuera, ahora más adelante en el propio webinar, así que, pero que lo sepáis, un arbolito, madera ligera, ¿vale? Quebradiza,
problemas con la corteza y el fruto que nos comemos se llama sícono. Os explicaré posteriormente ya qué es eso, ¿vale? Vamos a pasar a las características botánicas. Es del género Ficus y la familia de las moráceas, ¿vale? Nos podemos encontrar con... Es curioso porque la higuera también es un árbol muy primitivo. Hace 60 millones de años había diferentes tipos de higueras. En aquella época había incluso pies monoicos. Esto quiere decir que teníamos higueras que eran solo macho y higueras que eran solo hembras. Actualmente tenemos pues las higueras para producción y las cabrahigueras cuando tenemos que tener una polinización cruzada. Esto que veis aquí, estos higos, si alguna vez los podéis ver a nivel silvestre, no son comestibles, son las cabrahigueras. Y lo que se utilizan como polinizadores, unas variedades de las que hablaremos posteriormente. Cuando estamos hablando de la polinización de la higuera, estamos hablando de la caprificación de la higuera. Las variedades, pues mirar, podemos encontrar 4 conjuntos de higueras. No serían las cabrahigueras, que no vamos a entrar en ellas mucho en materia, porque no se utilizan con fines productivos, solo se utilizan con fines reproductivos en algunas, como vamos a mencionar aquí. Tenemos las higueras tipo San Pedro. Estas higueras no necesitan fecundación, ¿vale? No necesitan caprificación ni de las brevas, pero sí lo necesitan en la producción de higos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el árbol produce brevas, no hace falta que haya una caprificación, una polinización, pero que si vamos a producir higos, sí que tiene que haber una caprificación, una polinización. Una variedad, por ejemplo, de esta es la lampaga. Luego tenemos higueras tipo Esmirna, ¿vale? Estas variedades, por la información que hay, lo que hemos leído y también lo que dicen ciertos expertos en características organolépticas de estas plantas, ¿vale? Dicen que son las variedades más exquisitas, ¿vale? Esta solo produce higos y necesitan polinización, ¿vale? Algunas variedades como estas son la Calimirna o la Tiberio. Y luego nos encontramos las higueras domésticas. Las higueras domésticas son las más típicas de reproducción, sobre todo aquí en España, ¿vale? Y luego también en Latinoamérica y en algunas zonas de Asia. Estas higueras pueden ser uníferas o íferas. Siempre había escuchado que las higueras, pues que pueden dar brevas, que pueden dar higos, que pueden dar una cosa, que pueden dar la otra. Tenemos también una expresión que dice de higos a brevas, es decir, que es el tiempo. Si una planta produce brevas e higos, se llama bífera. Siempre va a tener primero una producción de brevas y luego la de higos. Si solo produce higos, estamos hablando de una variedad unífera. Algunas de estas variedades que tenemos, por ejemplo, que pueden provocar, que nos pueden producir, que son uníferas y nos producen, por ejemplo, solo higos, pues puede ser la de pezón largo. Algunas que nos producen, pues, brevas e higos, pues nos podemos encontrar la cuello de dama, nos podemos encontrar por ejemplo, también una que nosotros le llamamos en Extremadura la porraburro, etcétera, ¿vale? Normalmente hay personas que se concentran más en la producción de higo que las de brevas y suelen retirar las brevas. Pero explicaremos unas características de dónde viene la breva y de dónde viene el higo. Como os estaba indicando, de la higuera se pueden obtener brevas e higos. Cuando las brevas se producen, que esto es muy importante saber esta diferencia, la breva se produce sobre una yema de madera del año anterior, ¿vale? Cuando hemos tenido una producción de higos y hemos tenido ya la parte final donde se ha producido una escisión, es decir, hemos dejado de producir higos, han quedado unas yemas finales, esas yemas terminales, que son yemas de fruto, no nos dan lugar a un higo. Por decirlo así, queda latente el fruto y cuando comienza la brotación de la higuera en el siguiente año es cuando comienza el engorde de esa breva, ¿vale? Y la podemos comer. Sin embargo, los higos solo se producen en la madera del año. Vamos a ver alguna imagen, por ejemplo, aquí no sé si veis el cursor, esto que veis todo aquí son higos, realmente. ¿Por qué? Porque es madera del año. Se produce en cada nudo, se producen tres yemas, una yema de fruto, una yema de hoja y una yema que se puede destinar a producir una rama, ¿vale? Entonces, muy importante, brevas sobre las yemas del año anterior, el higo sobre las maderas del año. Los criterios de cultivo. Como decía, vamos un poquito rápido, está siendo bastante ligero el webinar.
Podemos encontrarnos diferentes formas de cultivar la higuera. Podemos irnos a un cultivo en secano o un cultivo en regadío. Nos podemos destinar a la producción de higos o a la producción de brevas, y esto va a incidir directamente en el tipo de poda. El cultivo del higo siempre ha sido destinado en suelos muy secos, suelos que se podían considerar de los peores en muchas regiones, ¿vale? Era un alimento de apoyo, un alimento que se daba normalmente a los agricultores, a la gente de trabajo en campo, porque aportaba mucha energía. Era típico que observásemos que estaban las higueras puestas pues cerca de pozos, ¿vale? Que era la zona que se utilizaba para dar sombra en los tiempos de descanso cuando estábamos trabajando en el campo, y luego pues nada, también se utilizaba para comer porque nos aportaba muchísima energía. Luego tenía la ventaja de que el consumo tanto en verde como en seco se veía muchísimo, los conservamos y nos valían para el invierno, ¿vale? Entonces siempre ha sido un árbol ligado al cultivo en secano, ¿vale? Esto mismo es característico porque es que también ha pasado con otros cultivos que están muy de moda ahora, como el almendro y el pistacho. Está dedicado en los suelos muy secos, en suelos de secano, pero nos hemos dado cuenta que es que en regadío se abre la posibilidad, por ejemplo, de disparar los rendimientos, de multiplicarlos por 3, 4, 5, 6, 10 veces, pero sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y podemos evitar, por ejemplo, también las becerías. Lo que sucede es que cuando estamos aplicando el riego en una explotación de higuera, tenemos que tener en cuenta que podemos jugar también con la densidad de la plantación. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a producir muchos más kilos. No es para quedarnos solo con 3.000 o 4.000 kilos por hectárea, ni mucho menos. Estamos hablando de eso en rendimiento en seco, ¿vale? Por ejemplo, esta imagen, algunas imágenes de las que he puesto por aquí son mías, otras las he ido cogiendo de internet. Aquí me ha gustado, ya se están dando bastantes cultivos de regadío de higuera en España, pero muchísimos, hay bastantes proyectos de investigación abiertos al respecto, pero me quería fijar porque hay algunas regiones donde se puede establecer con estrategia de riego deficitario. Y aquí en Israel se puede ver en esta imagen donde se han cultivado higueras en una zona pues, bastante seca, donde va con un sistema de riego deficitario, y se han puesto incluso sistemas para evitar la evapotranspiración del agua en el momento de la aplicación del riego, con lo cual nos consigue pues, optimizar más los recursos hídricos. Esto, quieras que no, siempre va a influir en el rendimiento de nuestra planta, ¿vale? La producción de higos o de brevas. ¿Qué es más interesante producir? ¿Higos? ¿Brevas? Pues mira, depende. Depende al mercado que vayas dirigido. Depende de los compradores que tengas de tu producto. Depende el tipo de si es para cultivo en secano, si es para cultivo en regadío. Son muchas variables a tener en cuenta. Todo esto siempre hay que hacer un estudio previamente. Porque, por ejemplo, en Extremadura, si quieres ir a producir higo seco, vas a decir, pues mira, es que pon calabacita. Porque sabes que es lo que normalmente no vas a tener ningún tipo de problema en colocar en el mercado. Si ya tienes una explotación de secano, pues es que mira, pon calabacita y lo empiezas a producir para cultivo en secano. Pero imagínate que queremos producir, pues digo, para consumo en fresco, en verde, y queremos ir pues una variedad de las de color verde o de las variedades coloradas, las rojas. Pues mira, podríamos irnos desde un cuello de dama, nos podemos ir a una verdal o nos podemos ir a una Black Mission, que aquí en España no está muy instaurada ni mucho menos, pero que es la franciscana. Es que tiene después varios nombres comunes y me lío con los nombres comunes que tiene cada una, ¿vale? Es importante indicar que, por ejemplo, la ventaja de la breva es que siempre se paga muy bien a principio de año. Porque es de las primeras, siempre la fruta extra temprana se paga muy bien, tiene unos calibres enormes, se viste muchísimo a nivel visual. Sin embargo, esto a mí, a criterio personal, lo especifico aquí, me gusta más el sabor del higo que el de una breva, ¿vale? La breva la veo, por lo menos con las variedades que yo tengo puestas en la finca, que son poquitas, pero bueno, me gusta muchísimo más el sabor del higo que de la breva. Pero muchas veces todo esto come por la vista. Así que es muy importante también tener en cuenta que si vamos a hacer una producción en verde del higo, esto no es una fruta que podamos cosechar verde, sin que esté todavía madurada, y guardarla y esperar a que se madure en una cámara metida y distribuirla pues tiempo después. No. El higo hay que cogerlo con unas condiciones específicas. Es una cosecha que hay que hacer a diario, hay que hacer pasadas pues cada 2 días por la plantación, porque van madurando de una forma paulatina, como veis el crecimiento por ella va diferenciado, pues entonces tiene que ir poquito a poco. Y hace falta que las personas que estén trabajando en la cosecha de este fruto, pues a ver, tengan mucho cuidado. Es un fruto muy delicado
No se puede tratar como si fuese una naranja o como si fuese una ciruela, o mucho menos una cereza, bueno, la cereza todavía es suave, pero por ejemplo, una aceituna de aprovechamiento en verdeo, es que es inviable porque es que se destroza el fruto y te lo van es que el supermercado te lo va a devolver y el ostentor, bueno, el comprador también te lo va a devolver. No quieren frutos magullados, tiene que ir perfectamente ordenado, colocado, sin golpes la fruta, porque encima el higo nada más que le das un golpe, pues sobre todo en las variedades que se dominan blancas, pues se manifiesta rápido. En la cuello dama tú le das un golpe en momentos de cosecha y vamos a ver uno como un moteado de color marrón que desprecia bastante el precio del fruto, ¿vale? En esta imagen que vemos aquí, os he querido poner, pues mirar esto de una higuera que tenemos aquí al lado del laboratorio, son unas brevas. Aquí va muy tardío todo respecto a otras localizaciones, como por ejemplo puede ser en Extremadura, pero podemos ver cómo se va formando. Tenemos aquí el sicono, ¿vale? Todo lo dentro son las flores realmente. Nos estamos comiendo unas flores con una matriz engrosada, encarnada, que es lo que nos aporta esa cantidad de nutrientes tan interesante. Pero bueno, aquí también os pongo la foto. Es una de las cosas que quiero que veáis. Estas yemas son yemas del año anterior y es donde están creciendo las brevas. Aquí se produjo la escisión de la rama del año. Estas yemas no fructificaron y han fructificado ahora durante la brotación. Entonces, esto que podemos ver aquí claramente son brevas. La poda, muy importante. Según queramos producir higos o brevas, tenemos que hacer una poda u otra. Si queremos producir brevas, la poda tiene que ser muy ligera, ¿vale? Tenemos que dejar bastantes yemas del año anterior. Entonces, pues mirar, tenemos que ir siempre dejando pues una rama secundaria que queramos que crezca ese año para aprovechar las brevas del año siguiente, y con las que se nos vaya engrosando, pues tenemos que cortar fuertemente. Sin embargo, cuando queremos producir higos, esto choca también mucho, tenemos que quedar al árbol pelado, con criterio, ¿vale? No se trata de coger en el tronco principal, hacer aquí un corte y dejarlo completamente libre, no, ¿vale? Tenemos que tener un árbol que sea ligero, que tenga muchas ramas para brotar, yemas de madera para brotar ese año y que nos genere en cada nudo un higo. Es inviable que intentemos ir a una producción de muchos kilos hoy por hoy con árboles de 3 metros de altura que tenemos que subirnos en ellos para cosechar el higo en fresco. Es que es inviable. Lo siento mucho, hay gente que todavía sigue metido en la cabeza de que necesitamos que tener árboles grandes, árboles bonitos. No. Si queremos ir a una cosecha rápida, a un manejo rápido, evitar magullamiento del fruto, ahorrar dinero y tener mayor beneficio, tenemos que ir a plantas pequeñas, ¿vale? Con fácil acceso, con fácil manejo, que permitan unas tareas de poda rápidas, que permita una cosecha rápida, que permita, si queremos, por ejemplo, cortar ramas para airear y evitar, por ejemplo, ataques de hongo o ataques de cochinilla, que lo podamos hacer rápidamente. Ahora os pondré algunos ejemplos al respecto, ¿vale? Lo veremos posteriormente. Respecto a las características climáticas, muy importante. Es una planta que no es nada exigente en horas frío. Con 100-200 horas de horas frío, muchas de las variedades brotan sin ningún tipo de problema. Es decir, que aquí en España no tendríamos ningún tipo de problema en cultivarla en muchas regiones. A ver, también esto puede pasar que en regiones frías, evidentemente no es un lugar idóneo para cultivar la higuera. Esto me ha pasado a mí en las zonas de la Sierra de Salamanca, he probado allí en algunas zonas, ¿vale? He probado los higos que había allí, no sé si era de la higuera o evidentemente porque no termina de concentrar bastantes horas calor y demás, el sabor no tiene nada que ver con el que podía probar en mi pueblo, en Talayuela, en Extremadura, o en la comarca de La Vera, ¿vale? Era mucho más dulce. No sé si es que venía dado solo también de que eran variedades diferentes o era un conjunto de características junto con la variedad, no sé qué variedades eran estas que tenían aquí en la sierra, ¿vale? No sé si era por la variedad específicamente o también lo era por las horas frío, ¿vale? Perdón, por las horas calor, no lo sé, ¿vale? Es sin embargo, la higuera, cuando está en parada vegetativa, aguanta sin ningún tipo de problema menos 10 grados centígrados. Algunas variedades incluso menos 15. Las variedades que podemos encontrar por Francia y demás pueden aguantar pues heladas severas, ¿vale? Siempre y cuando estén en parada vegetativa. Si tenemos la planta ya en brotación, temperaturas ya inferiores a menos 2, menos 3 grados, con la planta así sufre mucho y se quema, ¿vale? Perdemos esos botones florales, esas yemas y evidentemente las brevas, ¿vale?
Las horas frío, pues como podemos ver, en España es que se cumplen prácticamente en toda España, quitando que en alguna zona sur, ¿vale? En el resto de lugares se cumple sin ningún tipo de problema. También hay que tener en cuenta que se están produciendo, hay en algunos sitios que se está produciendo durante casi todo un año. Y esto, por ejemplo, pasa en México. Hay algunas regiones que están produciendo casi todo el año con producciones por hectárea brutales. Yo tenía constancia de que se estaban llegando a producir en algunos sitios récord de 80.000 kilos por hectárea, utilizando sistemas tipo invernadero. Pero ayer me notificaban que es que no, que hay zonas incluso con 100.000 kilos por hectárea. Es una barbaridad, ¿vale? De kilos por hectárea en fresco. Comparar las producciones que estamos teniendo aquí en España, los regadíos, ¿vale? Con estos datos. A lo mejor tenemos que cambiar un poco el chip de los sistemas de producción. La pluviometría, pues, a ver, siempre ha sido un frutal que se ha puesto en zonas con pluviometrías muy escasas. Es que es más, que en zonas con 200 litros por metro cuadrado al año se saca producción. Tampoco podemos esperar de producciones récord, ¿vale? Pero sí producciones, ¿vale? Esto también viene dado muchas veces de que, por ejemplo, los marcos de plantación de 8x8, de 7x7, que se estaban dando en secanos estrictos, todo también venía dado por lo siguiente, y es que la higuera tiene un desarrollo radicular brutal, en condiciones de que necesite captar humedad y que haya un suelo poco profundo, llegando a ocupar el sistema radicular 3 veces el área que ocupa una copa, ¿vale? Entonces de ahí aprovechar en esos secanos con esos marcos de plantación tan grandes para la puesta de higueras, ¿vale? Es también muy importante tener en cuenta que si nos vamos a regiones con una pluviometría muy alta, podemos tener bastantes problemas a nivel de absorción, bueno, no solo de absorción de nutrientes, sino de pudriciones radiculares, ataques de hongos, y por ello, si os queréis aventurar a producciones intensivas en regiones con más de 700, 800 litros de agua al año de precipitaciones, donde vamos a tener un sistema también que seguramente tendremos, será cultivo de regadío, por favor, pongamos la plantación en caballón. ¿Por qué? Porque muchas veces nos estamos gastando auténticos pastizales, muchísimo dinero por hectárea para poner una plantación de caquis o de pistacho o de almendro, ¿vale? Y lo hacemos sin caballón en zonas con altas precipitaciones. Eso está siendo nefasto, porque nos encontramos que en esas regiones aquí en España, en primavera, nos viene un año como este que hemos tenido hoy, tenemos los suelos encharcados con temperaturas bastante suaves tirando a altas y nos pueden pillar ataques fúngicos a nivel radicular brutales. Armillaria, fitóstoras, podredumbre, están a la orden del día y tenemos que evitarlas. Así que, por favor, proyectemos bien la plantación de este tipo de cultivos, que puede sufrir a nivel radicular esto. Muy importante, vamos a hablar ahora de la tecnificación. Yo sé que aquí hay grandes profesionales del cultivo de la higuera, que estamos acostumbrados a hacer las mismas cosas de hace unos años, que nos va bien, pues mirad, si creéis que así va todo bien, no hay problema. Pero cuando queréis sacar muchos más kilos, tenemos que cambiar el chip, tenemos que ser humildes y tenemos que, sobre todo, no quedarnos cortos en preguntar, en contratar servicios de consultoría, en llevar un manejo, en saber qué fertilizante estamos aplicando, que muchas veces nos pasa, que es que no sabemos ni lo que estamos aplicando en el suelo ni por qué. Así que es muy interesante que tenemos que ser muy técnicos y tenemos que intentar explorar otras alternativas de cultivo. Hace 40 años aquí todo el mundo cosechaba los cereales a mano. ¿Quién ve hoy en día en el campo haciendo gavillas de cebada, de trigo, de centeno para cosechar? Es decir, los tiempos cambian, los sistemas productivos cambian y luego encima la tecnificación de este cultivo implica cosas beneficiosas, no como por ejemplo que se vaya a hacer una cosecha mecanizada, sino que se van a dar pues, una mayor cantidad de jornales, ¿vale? Para las personas en el sector agrícola, para los ciudadanos del medio rural, pues va a ser más trabajo, más peonadas. Con lo cual, mirad, se está generando trabajo. El sistema de cultivo intensivo, creo que no me he saltado nada, sí. Los marcos de plantación normalmente, como estaba contando, se han hecho marcos amplios. 7x7, 8x8, 7x6, 7x5, 6x6. Y en la actualidad, esto ha ido a todo lo contrario. Estamos buscando pues, marcos de plantación pues, mucho más reducidos, con plantas mucho más pequeñas. No buscamos plantas frondosas, plantas bonitas, ¿vale? Buscamos plantas económicamente rentables, ¿vale? Plantas que nos permitan vivir dignamente nuestro trabajo. ¿Y esto qué implica? Sí, muchas veces implica
pues que hagamos marcos de plantación de 1,25 por 4, 2 por 3, 1 por 2,5. Esto se está dando. Incluso se están dando pues producciones, si os ponéis a explorar producciones en sistema hidropónico en Asia o en América, vais a ver marcos de plantación increíbles que van a decir, pero si es que esto es un cultivo, son como tomateras. Pues mirad, es así, es rentable, ¿vale? La inversión también inicial es muy fuerte, pero por suerte se puede ver rápidamente pues revertida esta inversión inicial y tenemos un retorno, ¿vale? Con un sistema de cultivo intensivo solo es apto en producciones con regadío, por lo menos hasta la información que nosotros tenemos hoy por hoy. El cultivo del higo, pues mira, se están haciendo investigaciones y demás bastantes, hay bastantes ensayos interesantes, pero bueno, vamos a decir que todavía está en pañales comparado con otros tipos de cultivos. Yo sé que a lo mejor algún técnico aquí me va a decir que qué estoy diciendo, digo, pero es que mirar, hasta a nivel nutricional, muchas veces en cultivo extensivo estamos aplicando cantidades medio a voleo, ¿vale? Ahí, por ejemplo, yo tengo un criterio diferente respecto a la fertilización, que sería equilibrando el suelo en lugar de ajustar. Pero bueno, y la gente de otros winners saben que yo siempre soy de calcular las extracciones de los fertilizantes según las producciones. Pues en este caso no me fiaría de eso porque no tenemos suficientes datos para corroborarlo, ¿vale? Con sistemas de cultivo intensivo que tenemos que practicar en regadío, lo que queremos tener en primer lugar son grandes rendimientos, queremos buscar eliminar la becería, adelantar también la producción lo máximo posible y extenderla también lo máximo posible en el tiempo y que nos permita pues, obtener grandes rendimientos. Evidentemente aquí no podemos buscar en régimen en regadío al aire libre, no vamos a sacar 80.000 kilos por hectárea. Esto va a ser en invernaderos, ¿vale? En invernaderos también sin ningún tipo de problema se pueden conseguir 50.000 kilos por hectárea. En México se está viendo esto sin ningún tipo de problema. En California, en Asia, si vamos a Japón o Corea, ¿vale? Nada más que pongáis los sistemas de producción agrícola que tienen en estos países por YouTube, viendo por ahí información de los técnicos que hay por allí, os vais a quedar nubilados de las producciones que sacan y cómo cosechan el fruto. Y es que es un manejo como el de una hortícola, con unas podas específicas, con aclareos de masa foliar, como si fuese un cultivo de tomate, ¿vale? Aquí tiendo a lo mejor un guante porque en Almería esto puede ser un cultivo también interesante dentro de estos sistemas, buscando una producción fuera de la estación normal que podemos encontrar en Europa, ¿vale? Las necesidades nutricionales del cultivo en estas condiciones son grandes, ¿vale? No nos vale la fertilización que teníamos de hace, que nos podría valer en un extensivo de secano estricto, que decíamos, no, es que echamos 20.000 kilos de basura de estiércol cada 2-3 años. No, eso ya por hoy lo siento mucho, no es factible, no es rentable y nos va a generar problemas y deficiencias. Cuando tenemos deficiencia en una planta, lo que es una fuente perfecta para ataque de patógenos. Esta higuera que podéis ver aquí, ¿vale? Esta foto es de hace 3 años, es mía, ¿vale? Yo tenía la teoría de que, a ver, aquí ya la planta tenía 2 años, así que realmente esta primera prueba la hice hace 6 años y sigue ahí todavía. Estaba convencido de que la higuera había que ir a un marco muy pequeñito y lo que hice fue coger una higuera que tenía por allí, que había tenido ataques de animales y demás, pues le hice unas podas de formación que fuese pues, el de una higuera de un tamaño pequeño. También esta es demasiado pequeño, porque a mí esta higuera ahora mismo, siempre con esa altura que la mantengo, no me llega ni a la barbilla, ¿vale? Eso sí, nos encontramos con una higuera que es una pelota muy cargada de producción de higos, como podéis ver aquí, ¿vale? Veis, esto es toda madera del año, como podéis apreciar, que lo vamos a ver en esta siguiente foto. Esto es, se deja una rama secundaria del año anterior para que la brotación rompa, ¿vale? Y nos encontremos aquí yema, fruto, yema, fruto, yema, fruto. Aquí incluso podéis ver que es que nos estaba produciendo 2. Esto es una variedad, nosotros llamamos pezón largo, creo que en algunas otras zonas la llaman picholatera o algo así, ¿vale? Es una de mis variedades favoritas, es un higo que no es muy grande si lo comparamos, por ejemplo, con la cuello de dama y demás, pero a mí es que de sabor me parece exquisito, junto con otra que hay por allí en Extremadura, que es que nosotros me dijeron que el nombre común era porraburro, y la verdad es que tiene un sabor brutal. Esa era de las variedades rojas y brutal. Y esta la he puesto porque quiero que veáis este ejemplo aquí. Es que se ve perfectamente cómo han crecido los higos en las yemas del año.
y los kilos que estábamos cogiendo de esta higuera pues no son pocos. Esta higuera puede estar ajustada sin ningún tipo de problema a un marco de, si se hiciese a nivel intensivo, a un marco de pues seguramente de 3 por 2,5 o 3 por 2, ¿vale? Aquí estaríamos hablando de un marco de 3 por 2 de tener más de 1.500 plantas por hectárea. Y esta planta de aquí le estamos cogiendo más de 15 y 20 kilos seguramente, ¿vale? Entonces nos podemos ir a producciones brutales. Nadie se la ve que tuvo ataque de oruga foliar, ¿vale? De la que de folia, pero bueno. Esta foto que os pongo aquí, esto es un sistema de producción completamente intensivo en invernadero, ¿vale? Esto lo están haciendo en México. Es un sistema hidropónico donde incluso sacan los esquejes de madera en verde y venga, y se ponen a producir kilos de una forma brutal. Van tutorizando con cuerdas todas las ramas. El marco de plantación aquí ni me atrevo a decirlo, es que veis que son centímetros entre una vareta y otro, ¿vale? Y lo que van haciendo siempre es quitando hojas en las partes inferiores para que le llegue mejor la radiación solar, la luz, a la higuera. Y también de esta forma evita una alta concentración de humedad que nos pueda provocar putrefacciones en el fruto. Pero a ver, he cogido esta imagen prestada de internet. Estos ensayos también se están llevando a cabo aquí en España. Aquí, por ejemplo, tenemos una empresa que sabemos que se dedica a la distribución de material, de cultivo en hidropónico y demás, que es Projar. Le hemos cogido esta imagen prestada, donde se ven los ensayos que están haciendo en cultivo, hidropónico, ¿vale? Se ponen unos sacos que pueden ser de diferentes tipos de sustrato y demás, directamente preparados para hidropónico, y se van haciendo riegos específicos con un contenido nutricional de cationes, aniones, un balance específico para que la higuera lo aproveche correctamente. ¿Y qué sucede? Pues una producción que es que, claro, cualquier horticultor que vea esto va a decir, si es que es como un sistema de producción de tomates, es que es exactamente lo mismo, ¿vale? Buscamos producir muchísimos kilos. Y luego también podemos encontrar, pues, una de las pruebas que en mi caso personal quiero hacer ahora en un futuro, que es que hagamos las pruebas del sistema de desarrollo en horizontal del cultivo. Aquí lo que se hace es dejar un tronco principal, se abren hacia los laterales 2 ramas y de aquí vamos a sacar siempre ramas del año, vamos a dejar que haya yemas cada año que tienen hacia arriba para producir higo. Este sistema también se está dando a nivel extensivo, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Aquí podéis ver lo que os estaba comentando de que en extensivo han puesto una malla antihierba y están aplicando mirad qué sistema de guiado tan interesante han preparado la planta. ¿Qué consiguen de esta forma? Pues consiguen producir por 2 lados. De esta forma también tienen un acceso rápido para la cosecha y generan una mejor aireación del cultivo. Este tipo de plantas, como podéis ver, la higuera aguanta muy bien la poda, sin ningún tipo de problema. Sufre como todo árbol si se hace mal. Con lo que sufre más con una higuera es si podamos en exceso y no protegemos el tronco, que se provoquen roturas en el tronco, ¿vale? Y nos dejemos la parte dejemos todo el xilema al aire, ahí le hemos liado, y como encima dejemos que no hemos aplicado un fungicida o algo protector, nos pueden entrar patógenos hacia las zonas lignificadas y que se nos extiendan por el resto de la higuera, ¿vale? Están perfectamente adaptadas a un sistema de fertirrigación, ¿vale? La fertirrigación en el cultivo del higo nos permite evitar la becería, dar la aplicación de tratamiento vía radicular sin ningún tipo de problema, tanto incluso tratamientos para prevención de plagas y enfermedades como también evidentemente de los nutrientes. Sin embargo, sí que tenemos un limitante en la fertirrigación con la higuera y es el boro. El boro lo tenemos en todas las aguas. El boro es un micronutriente muy necesario para todos los cultivos. Se aplica muchísimo a nivel foliar cuando las yemas se están hinchando, si queremos una buena brotación, pero en multitud de tipos de cultivo, de almendro, olivo, pistacho. Siempre se recomienda en fase de hinchado de yemas, pues echar boro con nitrógeno, ¿vale? Pero ¿qué sucede? La higuera es muy sensible al boro, y si estamos aplicando fertirrigación o estamos aplicando riego, es que no podemos pasarnos de 0,6 ppm de boro por litro de agua, ¿vale? Así que conviene analizar las aguas de riego.
¿Por qué? Pues porque vamos a generar una toxicidad en la planta. Y muchas veces vamos a confundir una toxicidad con una deficiencia. Esto se está dando también mucho. Y vamos a tener pues una pérdida, pues vamos a estar ahí aplicando fertilizantes o aplicando aminoácidos para intentar suplir ese problema. En realidad lo que estamos intentando es suplir esa toxicidad que tiene la planta con aminoácidos y demás para, entre comillas, se lave la planta por dentro, activando su sistema. Y lo que vamos a hacer va a ser gastar muchísimo dinero. Así que, por favor, si estamos planteando hacer un cultivo de fertirriego con higuera, bueno, o cualquier sistema de riego en higuera, tenemos que tener en cuenta el boro, ¿vale? No se pueden emplear aguas salinas, ya que estas verían drásticamente también reducidas las producciones. Siempre se dice también por ahí, es que es una planta tolerante a la salinidad. Una cosa es que sea tolerante, que pueda crecer en terrenos salinos, y otra cosa es que si queremos sacar kilos y queremos sacar calidad del producto, estemos regando ahí pues con sales. No, ¿vale? ¿Tolera? Sí, pero tenemos que tenerlo muy controlado. No podemos pasarnos, porque después, a medida que sube la electroconductividad del bulbo húmedo, las producciones caen en picado. Con esto que quiero decir que cuando estamos trabajando en un sistema de producción ya de regadío de higuera con marcos de producción intensiva, ¿vale? Y queremos sacar kilos, no tenemos que hacer un manejo, es que mi vecino ha hecho esto, o mi primo que tiene la finca a 5 kilómetros de la mía con un suelo que no tiene nada que ver con la mía, pues ha echado este producto en el suelo, un DAP o un MAP porque hace falta fósforo, y yo también lo he hecho. Y a lo mejor tu primo tiene el pH ácido del suelo y tú lo tienes básico, que puede pasar. Y evidentemente echar fosfato de amónico o echar el DAP o echar el MAP, pues no tiene nada que ver una cosa con la otra. Los dos son fosfatos, pero uno está adaptado para un pH en suelo ácido, otro para pH básico. O a lo mejor al vecino le ha ido muy bien echar nitrato potásico porque tenía una deficiencia, pero resulta que es que yo estoy echando nitrato potásico, no me hacía falta y estoy tirando el dinero. Entonces, ¿qué quiero decir? Que contrastéis con técnicos, ¿vale? Si estáis trabajando y queréis trabajar en una producción intensiva del higo, queréis hacerlo lo más profesional posible, lo que no podemos hacer es gastarnos 3.000, 4.000, 5.000 euros en planta, poner un sistema de riego brutal, poner todo, que sea la repanocha, que sea la hostia, y después no nos gastemos tan siquiera 40 euros en analizar el suelo una vez al año para llevar un seguimiento del cultivo, ¿vale? O que no se pague un asesor técnico, un mínimo, porque es que tampoco es tan caro ese tipo de servicio, y que te haga 4 o 5 visitas a la explotación y te lleve un seguimiento y te vaya dando unas pautas de recomendación. O si identificamos una plaga o una enfermedad, que sepamos que tenemos que aplicar. Porque muchas veces estamos teniendo a lo mejor un ataque de un ácaro y nos ponemos a echar sulfato de cobre. Pero ¿por qué hacemos esto? No es que a mi vecino le fue bien. No, no se puede. ¿Vale? Tenemos que ser muy críticos. ¿Vale? Y tenemos siempre que tomar las decisiones de una forma técnica y profesional. ¿Vale? Y por esto necesitamos tener un análisis de todos los datos y todo lo que queremos hacer con la explotación. Es más, es que encima a nivel intensivo, es que incluso podemos saber por adelantado las producciones que vamos a esperar, teniendo en cuenta la cantidad de pulgares que estamos dejando de brotación, porque sabemos después, por variedad de la cantidad de yemas que te va a echar, y podemos extrapolar con esto con el rendimiento final de la explotación, pero sin ningún tipo de problema. Es más, si os ponéis a buscar calcular rendimientos de cultivo de higuera por internet, vais a ver bastantes blogs donde te hablan de cómo hacer los cálculos de esto. Nosotros, por ejemplo, yo sí quiero hablar de lo que hacemos en la empresa a nivel de esto, aparte del asesoramiento, el análisis de suelo, también tenemos un servicio de analítica que analizamos las sabias de la planta, y es que esto nos permite conocer en tiempo real el estado nutricional de nuestro cultivo y hacer pues, una aplicación de fertilizantes, de nutrientes, ya sea vía foliar o vía fertirrigación, para optimizar más las producciones. ¿Por qué? Podemos encontrar de repente que es que tenemos la hoja de nuestro cultivo, la tenemos marrón, ¿vale? Y decimos, caramba, ¿por qué tengo esta hoja así como de color marrón? Y puede ser que es que esa deficiencia venga directamente de fósforo. O puede ser que identifiquemos una deficiencia que pueda ser en las hojas jóvenes, que vemos las hojas jóvenes pues completamente amarillas, pero las hojas viejas las tenemos las tenemos completamente verde, y podemos decir, nada, que es nitrógeno. No, directamente es al revés. Si tenemos la hoja amarilla, la vieja, y la hoja verde joven, podríamos decir que es nitrógeno. A veces podemos pensar que esto puede ser también una deficiencia de calcio. Y a lo mejor no es una deficiencia de calcio tener esas hojas amarillas, sino que puede ser una toxicidad. ¿Toxicidad de qué? Pues, por ejemplo, de aluminio. Y esto en Extremadura se puede dar mucho más de lo que queremos en suelos de cultivo de pH ácido.
¿vale? Tenemos el aluminio, tenemos el suelo por debajo de 5,5, 5,3, automáticamente el aluminio, que lo tenemos en todos los suelos hay muchísimo aluminio, pero lo tenemos fijado en el complejo de cambio, ¿vale? Y no nos pasa ningún tipo de problema, pues en este caso pasaría a nuestra planta y nos está generando una toxicidad. Y modificar el pH del suelo es súper barato, ¿vale? Para evitar este tipo de problemas. Ahora vamos a hablar un poquito más de las características del suelo. En todos los webinars siempre nos centramos muchísimo en esto, y hoy no va a ser menos. Vamos a hablar un poco de las características del suelo para que conozcamos de primera mano algunos de los criterios que tenemos que tener en cuenta, sobre todo para el cultivo de la higuera. El pH, esto es algo que a mí me parece increíble, que muchas veces cuando vemos manifestar una deficiencia en nuestro cultivo, pensamos que tenemos a lo mejor una deficiencia nutricional en el suelo y no tenemos una deficiencia. Simplemente es que tenemos ese elemento bloqueado. Es decir, lo tenemos de una forma que no está asimilable por la planta, ¿vale? Para que me entendáis, imagínate que te quieres beber un vaso de agua. Metemos ese vaso de agua en el congelador, ¿vale? Lo sacamos y el agua está congelada. ¿Te la puedes beber? No. Está completamente fijada, está hecho ahí como un cristal de hielo, no te lo puedes asimilar. Pues el pH actúa de la misma forma con muchos nutrientes. Entonces, ¿qué sucede? Pues nos bloquea esos nutrientes. Indicaros que siempre, por ejemplo, en el caso de la higuera, siempre se dice, no, es que aguanta de pH entre 5,5 y 8. En primer lugar, yo discrepo muchísimo con este dato, porque entre 5,5 y 8, midiendo cómo, en cloruro potásico, en agua destilada, nadie lo especifica, ¿vale? En este caso, mi recomendación por equilibrio nutricional y por elementos que podemos tener móviles en el suelo y disponibles a nivel de nutrición, la recomendación siempre es de 6,2, entre 6,2 y 7,2, ¿vale? Aguanta valores superiores, aguanta valores inferiores, pero no vamos a obtener todo el potencial productivo. Y a lo mejor subir el pH del suelo para 4 o 5 años nos cuesta 100 euros la hectárea, ¿vale? También, por ejemplo, el pH actúa de forma muy negativa con elementos como el fósforo. Si tenemos un pH ácido, lo vamos a tener bloqueado, pero es que si tenemos encima un pH básico, muchas veces se nos va a juntar con el calcio, nos forma fosfatos cálcicos y tenemos un problema, porque eso queda ahí tirado y es como tener una piedra que nuestra planta no va a ser capaz de absorber, a no ser que incrementemos el contenido de materia orgánica y de esta forma de repente aparezcan por allí bacterias que nos subilicen este fosfato. Puede pasar, pero es un manejo del sistema de suelo. También encontramos fertilizantes, pues mirad, que pueden servirnos para aplicar el fósforo en unas condiciones óptimas, independientemente del pH del suelo. Esta tabla que siempre manifestamos aquí nos permite saber, según el pH del suelo, dónde podemos tener muchas veces, con qué elementos podemos tener problemas, ¿vale? Por ejemplo, si tuviésemos el pH por debajo de 5, vamos a tener muchos problemas de absorción de todos los macronutrientes de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de todos. La recomendación, el punto perfecto, como podéis ver aquí, entre 6 y 7 normalmente es lo ideal. Si la perfección también nosotros muchas veces la resumimos, 6,3, 6,5 es ideal para cualquier tipo de cultivo. Pero tampoco no vamos a tirar de los pelos si tenemos un pH de suelo de 7,2, 7,3 en agua destilada, ¿vale? Cuando tenemos, por ejemplo, un pH de 8, 8,5 en el suelo, en agua destilada, nosotros hemos tomado como referencia la medición de pH en cloruro potásico, que siempre va a ser menor que en, que en agua. Lo hacemos así porque el cloruro potásico básicamente lo que hace, desplazamos los protones en el complejo de cambio, ¿vale? Y lo que estamos haciendo es simular más o menos cómo va a quedar ese pH alrededor de las raíces, del lugar donde absorbe los nutrientes nuestra planta. Así entendido de una forma a grosso modo. La materia orgánica es muy importante también tener en nuestros suelos. Por favor, no tengamos suelos blancos, suelos pelados, suelos donde no estamos aplicando materia orgánica. En la medida de lo posible vamos a dejar cubiertas vegetales porque la materia orgánica, en primer lugar, nos va a ayudar a mejorar la capacidad de intercambio catiónico. Esto es mejorar el contenido nutricional de nuestros suelos porque hacemos una despensa de nutrientes mucho mayor, ¿vale? Mejoramos las características físicas, reducimos las pérdidas, por ejemplo, de agua, reducimos las pérdidas de nutrientes, como el nitrógeno, ¿vale? Evitamos las pérdidas de azufre, ¿vale? Es decir, estamos evitando muchísimas pérdidas. Es muy importante tener materia orgánica en el suelo.
es un aliado contra el cambio climático, ¿vale? El incremento del suelo siempre es positivo y en mi caso siempre digo que la mejor forma de luchar contra el cambio climático es incrementar la materia orgánica en los suelos, porque los grandes sumideros de carbono, donde este CO2 que nos provoca el cambio climático, el mejor lugar para tenerlo es el fijado en el suelo, como parte de la materia orgánica, ¿vale? La recomendación de materia orgánica, pues mirar, mi recomendación siempre es mucha gente lo puede considerar un valor muy alto, que es un 3,5% de materia orgánica o un 2% de carbono orgánico. No es un valor alto, no es difícil de conseguir con un trabajo de 6-7 años. Cubiertas vegetales te ayudan también a conseguirlo en varios años y siempre el ahorro en costes va a ser superior de tenerla a no tenerlo. Es una inversión, ¿vale? Y bien proyectada, pues muchas veces puedes ahorrar incluso muchísimos fertilizantes, como el nitrógeno y demás. Porque si hacemos cubiertas vegetales con leguminosas que después desbrozamos y demás, pues nos está aplicando nitrógeno orgánico del suelo, nitrógeno que la planta va a aprovechar y que después vamos a ahorrar en su aplicación. La textura. Nosotros en el laboratorio siempre intentamos, bueno, lo hacemos sí o sí en todas las analíticas, que es determinar la textura. La textura es muy importante porque va a ser uno de los limitantes siempre a la hora de definir el tipo de cultivo que vamos a hacer o la maquinaria agrícola que vamos a emplear. Entonces, fijaros esto simple. Nadie se preocupa de analizar la textura de su explotación para decir, oye, es que tengo que comprar una pero u otro, ¿vale? Y es que es representativo. Pero bueno, si hablásemos, por ejemplo, la textura está relacionada con el contenido de limos, arcillas y arenas, ¿vale? Es siempre muy importante también conocerla porque nos va a ayudar a saber, pues, por ejemplo, la cantidad de litros por metro cuadrado de agua que es capaz de retener nuestro suelo, ¿vale? También es muy importante saberla porque, por ejemplo, si tenemos un suelo muy arcilloso, os voy a decir por adelantado, pues, con suelos arcillosos vamos a tener problemas con la higuera si son suelos que tienen tendencia al encharcamiento, ¿vale? Y vamos a tener que ponerla en caballón. Y suelos ya de clasificación arcillosa dan muchos problemas con la higuera por encharcamiento, ¿vale? Es decir, la textura de los suelos también muchas veces es un limitante con nuestro cultivo. El pH es un limitante, pero es un pH que podemos modificar sin ningún tipo de problema. Modificar la textura de los suelos, ya como comprenderéis, es muchísimo más complicado. Pero un truco para mejorar la textura y el desarrollo radicular en una textura que sea, por ejemplo, muy ligera porque sea un suelo excesivamente arenoso o porque sea un suelo muy arcilloso y por tanto es un suelo muy pesado, es la aplicación, por ejemplo, de materia orgánica. Porque es como magia. En suelos muy ligeros ayuda a compactarlos, a formar agregados. Y en suelos muy arcillosos los hace más esponjosos. Permite un mejor desarrollo radicular, un mejor desarrollo del paso del agua, también estimula la generación de microorganismos, que haya una mayor oxigenación y todo esto es positivo. Aquí podéis ver el típico triángulo de textura. Nosotros aquí analizamos el porcentaje de limos, arcillas y arenas. Imaginaros, haciendo cálculos. Pues resulta que hemos obtenido que tenemos un 42% de arena. Perdón, sí, de arena. Pues nos iríamos por aquí, 42% de arena. Y resulta que tenemos, pues mirar, de arcilla, pues un 32%. Pues vamos a decir, arcilla, 32%. Y vamos por ahí una regla. Pum, por aquí. El 42, por aquí. Nos quedaría en esta clasificación de aquí. Teníamos un suelo franco-arcillo-limoso. Este suelo no estaría mal para el cultivo de la higuera, pero lo recomendable, si la estamos haciendo evidentemente en una zona con altas pluviometrías, con riesgo de encharcamiento o con sistemas de riego, tenemos que hacer la higuera en caballón. Y la electroconductividad, ya estamos hablando de las últimas características del suelo a nivel de pH, materia orgánica, electroconductividad y textura. La electroconductividad es una herramienta de indicación, ¿vale? Que nos está indicando la concentración de sales, ¿vale? Siempre podemos creer que un suelo que tenga una electroconductividad muy alta es malo. No tiene por qué ser así, ni mucho menos. La electroconductividad tenemos que tenerla en cuenta cuando sabemos el contenido de los nutrientes, de las sales, de los cationes y de los aniones. Y podemos saber que tenemos un suelo pues, muy fértil o un suelo muy estéril. También la electroconductividad del suelo es limitante a la hora de producir nuestros cultivos. Por ejemplo, para una higuera, un limitante ya brutal sería el 3,8 de diciembre, que es un número altísimo, ¿vale? Con 3,8 de diciembre la higuera produce, pero nos estamos pasando es el doble, más del doble del mínimo recomendado para tener una producción óptima, ¿vale? Estos serían como 3.800 microsiemens. Tenemos suerte, nosotros tenemos en España los suelos salinos también se pueden trabajar con ellos sin mucho problema, podemos provocar un lavado de esas sales
que puede ser, por ejemplo, el sodio, sulfato de calcio, y lo podemos lavar sin ningún tipo de problema y rehabilitar ese suelo para producir con muchísimos tipos de cultivos, no solo higuera, ¿vale? Pero tenemos que tener muy en cuenta que encima la electroconductividad de los suelos, la salinidad, varía según los perfiles. Y si estamos haciendo un cultivo como el de la higuera, tenemos que tomar dos analíticas preferiblemente. Una en la parte superficial a 20 centímetros y otra sobre 40-50 centímetros de profundidad, porque es donde vamos a tener la mayor zona de desarrollo radicular, entre los 20 centímetros y los 45-80, dependiendo de la potencia del suelo. ¿Cuáles son los suelos preferidos por la higuera? Pues, a ver, aquí os pongo un clon que tengo aquí de Black Mission. Eso es un suelo, es un poquito así como de broma, porque eso es un suelo muy ligero, es una mezcla que hicimos con turba, con vermiculita y con un poco de... En esta concreto no tenía perlita. Hicimos un sustrato esponjoso porque estamos propagando estos esquejes de madera del año que tienen solo 2 yemas, ¿vale? Pues los suelos francos y limosos son los ideales para el cultivo de la higuera. Tolera bien los suelos arcillosos siempre y cuando no tengamos encharcamientos, es decir, caballón. En el cultivo de la higuera tenemos que tener tendencias supuestamente hacia los pH básicos. Mi recomendación, nunca por debajo de 6,2. Si es por debajo ya de 5,5, un cloruro potásico es muy complicado, ¿vale? A nivel nutricional, sí produce, pero no vamos a tener los niveles óptimos, ¿vale? Tenemos que tener mucho cuidado con las salidas de los suelos y del bulbo húmedo si estamos aplicando sistemas de fertirriego. La higuera demanda mucho potasio en el desarrollo del fruto. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque muchas veces nos estamos pasando a lo mejor también con la cantidad de potasio que estamos echando al suelo y estamos provocando el desplazamiento o el bloqueo de la absorción de otros nutrientes como el calcio o el magnesio. Tenemos que estimular la generación de microorganismos para degradar los residuos de cosecha, las hojas y demás que tenemos, que son nutrientes que nos van a quedar en el suelo, ¿vale? Tenemos que también tener con la higuera un manejo correcto del nitrógeno para no retrasar la maduración ni de las brevas ni de los higos, ¿vale? También vamos a ver que el exceso de vegetación es malo porque no nos provoca una buena maduración de los higos, y entonces esto lo que se hace en invernadero es quitar las hojas. Los suelos, mirar, la higuera tiene su óptimo de producción muchas veces entre 20 centímetros y 80 centímetros de profundidad. Se están poniendo higueras en suelo de un potencial fértil de 20 centímetros, y esto es así, porque es un cultivo muy rústico. En secano, claro, con marcos de plantación de 7x7, de 8x8, pues mirad, produce evidentemente para la producción de higo en seco. Pero si queremos ir a una producción de regadío, donde si queremos sacar muchos kilos, la recomendación es que tengamos suelos de una potencia de 1 metro mínimo, ¿vale? Se puede trabajar con ello. También cuando tenemos estos suelos, si son suelos asentados sobre por ejemplo, pizarras y demás, hay que hacer un pase de topo subsolador. Sí, bueno, alguna zona lo conoceréis como topo, en otros un solador. Hay que hacer un pase sí o sí, rompiendo el suelo, esa roca madre que tenemos en un perfil muy alto, si son suelos con poca potencia, para estimular el drenaje del exceso de agua. No podemos tener encharcamientos, ¿vale? Y no tenemos que tener ningún tipo de miedo al cultivo superintensivo, ¿vale? Si estáis a aventura, si queréis tenéis la opción de que tenéis agua, tenéis buenos suelos, ¿por qué conformaros con producir 4.000 kilos cuando podéis producir 8.000? ¿Vale? Hay que ser ambicioso. Vamos a hablar un poco sobre las características de las raíces. Las funciones de las raíces siempre son las de funcionar como anclaje al suelo, absorción de agua, absorción de nutrientes. También se produce la síntesis de algunos nutrientes en las propias raíces. Almacenan los nutrientes, también evidentemente durante el invierno tenemos que proteger los sistemas radiculares de la higuera. Por eso, por favor, si estamos en zonas de cultivo en extensivo, en secano, y estamos haciendo las pases de labor, no hagamos pases muy superficiales, porque encima ya la higuera de por sí acostumbra a tener unas raíces muy superficiales muchas veces en cultivos de secano. Tener cuidado con los pases que hacéis, porque si nos estamos cargando las raíces, estamos sometiendo un estrés increíble a la planta, ¿vale? Y entonces tiene que dedicar energía también, cuando comienza el movimiento de la savia, a desarrollos radiculares. Así que vamos a intentar tener una agricultura también responsable con lo que no vemos, y esto es con el sistema radicular. En la tierra también encontramos muchas veces microorganismos protectores. Estos también funcionan en la higuera. Yo soy muy fan de utilizar este tipo de microorganismos. Podemos encontrar tricodermas, micorrizas, bacterias, hongos, que no os dé miedo
micorrizar plantas de higuera, que no os dé miedo aplicar tricoderma, que bacterias, lo que haga micorriza, que no hay ningún tipo de problema. Y es más, muchas veces los que estoy planteando esto como un cultivo alternativo, que queréis aventuraros en un cultivo de higuera, es muy interesante que micorricéis previamente la planta. Y las micorrizas las podéis encontrar en muchísimos sitios. Si hacéis una plantación en cepellón o una plantación a raíz desnuda, es tan simple como hacer una inversión de las raíces en unos barreños, en el caso de la raíz desnuda. Y en el caso si hacéis la plantación con cepellón, pues podéis inyectando con una jeringa de 50 mililitros la solución en los cepellones justo el rato antes de hacer la plantación, o lo podéis aplicar con el sistema de riego por goteo, ¿vale? Y os van a generar muchísimos beneficios. Muchas veces esto lo que nos está provocando es, pues, sobre todo en el caso de las tricodermas y de las micorrizas, protegernos ante otros ataques fúngicos, ¿vale? O también estimular pues, por ejemplo, la solubilización de nutrientes, de macronutrientes tan importantes como el del fósforo, ¿vale? Que lo tengamos, por ejemplo, bloqueado por acidez o por basicidad, pues nos lo pueden poner disponible para la planta. Así que no os dé miedo emplear este tipo de herramientas, ¿vale? Se voy a indicaros que las condiciones de cultivo, la higuera presenta pues unas características. El óptimo térmico, ¿vale? Es decir, donde la planta crece en sus mejores condiciones son entre 18 y 28 grados centígrados. Evidentemente se están produciendo higueras, por ejemplo, en Extremadura, donde la insolación es brutal. Pero claro, a las 4 de la tarde una higuera no está creciendo. Os lo digo también, a las 4 de la tarde una higuera lo que está es con todos los estomas cerrados porque hay un DPV, un déficit de presión de vapor brutal, y la planta no está creciendo, ni está absorbiendo agua, ni está haciendo nada de nada. Está ahí como diciendo, mira, que pasen estas horas de calor para absorber nutrientes al amanecer o al atardecer y por la noche pegar el estirón, ¿vale? También con esto os quiero decir que nunca es recomendable en el mes de julio, en el mes de agosto o junio, cuando tenemos 40 grados ahí al sol y una temperatura muy alta del suelo, aplicar riego, porque estamos perdiendo muchísimos litros de agua. No está siendo un riego eficiente, ¿vale? La planta está sin absorber en ese momento. Muchas veces dicen, sí, que es que si lo aplico por aspersión, pues la planta parece que se pone así como un poquito para arriba. Digo, sí. Digo, pero estás tirando muchísimo dinero a nivel energético, a nivel de agua. Los riegos, vamos a intentar hacerlo al amanecer, al atardecer o por la noche, ¿vale? Y con la higuera no debe ser menos, ¿vale? Temperaturas por debajo de 10 grados centígrados, cuando tenemos la época de brotación de la higuera, cuando tenemos que se están formando esas brevas, es lo que se llama cero vegetativo también, ¿vale? ¿Eso qué significa? Pues que la planta ahí ni crece ni nada, está stand-by. Y esto también se puede dar muchas horas, pero no es problemático de que nos provoque una muerte, ¿vale? ¿Cuándo puede ser a lo mejor los cero vegetativos problemáticos? Pues, por ejemplo, cuando tenemos árboles en momento de floración, ¿vale? Se está produciendo ahí supuestamente la polinización. Si encima tenemos el árbol sometido a estrés y por lo que sé también, si es de polinización entomófila, no tenemos insectos, pues ¿qué pasa? Pues que no nos va a cuajar bien el fruto. Por suerte, este problema con la higuera no vamos a tenerlo, a no ser que sean por una producción por caprificación. Pero tampoco debería haber ningún tipo de problema porque cuando tenemos la caprificación de la higuera, es decir, la fecundación, tenemos unas temperaturas altas muy interesantes y no se debería dar, ¿vale? Es interesante, por ejemplo, lo que ha pasado este año con el almendro, que en muchas zonas de España ha estado tirando muchísima almendra. Esto no se sabía y es que es fisiológico 100%, porque se da muchas veces cuando no tenemos una buena polinización. Cuando ha sido la floración, fue una floración muy temprana. Entonces, ¿qué pasa? Parece que cuaja la flor, pero cuando llega a un estadio de desarrollo X definido por la almendra, el almendro tira la almendra. Pues esto ha pasado. Continuamos con la higuera, que aquí podéis ver una parte de las pruebas que hemos hecho nosotros de propagación de los esquejes de la higuera. Estas que son Black Mission, vinieron de Estados Unidos, y lo que intentamos hemos hecho una propagación en condiciones controladas para sacar planta viable. Y de esta forma establecer unos clones aquí, tener clones de Black Mission en España. ¿Por qué Black Mission en este caso? Pues porque sabemos que es una higuera muy adaptada a los marcos superintensivos, que está muy adaptada a los programas de fertirrigación y que tiene unas producciones brutales.
Y ya antes de terminar, vamos a hablar sobre los nutrientes que nos podemos encontrar en el suelo. Quiero hablar de esto porque muchos en este webinar no habéis estado en otros y es muy interesante que sepamos qué tipo de nutrientes podemos encontrar en el suelo. Identificar que es que tenemos macronutrientes primarios, los macronutrientes secundarios y los micronutrientes y oligoelementos, ¿vale? Los macronutrientes primarios son los que las plantas siempre absorben en mayor cantidad. De esto tenemos el nitrógeno, el fósforo o el potasio. Es muy importante tener en cuenta porque cada uno tiene normalmente tiene muchas funciones, pero siempre tenemos asimiladas unas funciones con otras, ¿vale? Por ejemplo, el nitrógeno siempre la estamos asimilando con un desarrollo de la masa vegetativa, un crecimiento vegetativo de la planta. El fósforo con un desarrollo radicular, con la estimulación de las defensas naturales de la planta, por ejemplo, para protegerse de un ataque fúngico, ¿vale? El potasio es muy importante para regular la respiración de la planta, activa enzimas, pero es que también para el engorde de los frutos. Si no tenemos potasio, los frutos no nos van a engordar, vamos a tener esos frutos pequeños, raquíticos, o vamos viendo cómo se van haciendo cada vez más pequeñitos y acusamos una becería en la planta, ¿vale? Esto es por una deficiencia de potasio. Luego tenemos los macronutrientes secundarios, que son pues los siguientes que la planta consume en mayores cantidades. Algunos de estos, en algunos tipos de cultivos, se igualan algunos macros de los secundarios con los primarios, ¿vale? Algunos de estos nutrientes, pues mirar, el calcio, el magnesio o el azufre. El calcio lo tenemos en muchos suelos sin ningún tipo de problema, encima con pHs básicos, pues lo podemos tener en cantidades de miles de ppm en el suelo, ¿vale? A nivel de asimilable por la planta. Lo que sucede muchas veces es que podemos tener un estrés, por ejemplo, en el suelo, porque tengamos un déficit hídrico, un secano, y el calcio no hace falta que el suelo esté húmedo para ser absorbido, ¿vale? Entonces podemos ver manifestada una deficiencia de calcio. Podemos también ver manifestada una deficiencia de calcio o magnesio, a pesar de tenerlo en unas cantidades muy grandes en el suelo, porque tengamos el suelo disparado en potasio. Nada más que tenemos 800, 900 ppm de potasio en el suelo, tenemos que tener mucho cuidado con el calcio y el magnesio. ¿Por qué? Porque los desplaza y evita su absorción, ¿vale? Y el azufre, uno de los grandes olvidados. Nos estamos encontrando muchísimos suelos con deficiencia de azufre, ¿vale? Y es un elemento esencial para generar los aminoácidos, ¿vale? Y esto implica el desarrollo de las proteínas. Necesitamos azufre en nuestros suelos. Antes lo suplíamos sin ningún tipo de problema porque aplicábamos cantidades ingentes de sulfatos, ¿vale? Aplicábamos azufre pues, por ejemplo, para evitar ataques de hongos, para evitar ataques de araña, usábamos azufre en polvo, usábamos caldo bordelés, usábamos mucho sulfato de cobre. Recordaos que el sulfato de cobre está muy limitado por la cantidad de cobre que tiene y que es terriblemente tóxico, ¿vale? El sulfato de cobre, aunque está permitido en la agricultura ecológica, es terriblemente tóxico. Y por lo tanto, solo quiero deciros que es que el azufre es muy necesario en los suelos. Y luego encontramos otros micronutrientes y los oligoelementos que también son necesarios de la planta. Algunos de ellos os puede quedar estupefacto que me digáis, oye, pero es que me estás poniendo aquí sodio, cloruro, que son tóxicos. Sí, ¿vale? Lo que indica que algo es el veneno es la dosis, ¿vale? El boro en la higuera, a nivel de fertilización, a nivel de riego, puede ser, es que es un cultivo muy sensible, pero esto no implica que si tenemos un suelo con un bajo de boro, que tenemos el agua sin boro, que no apliquemos boro, por ejemplo, vía foliar, cuando tenemos el apartado de engorde de yema, para estimular el desarrollo meristemático celular, ¿vale? Normalmente con estos micros se aplica algún tipo de fertilizante orgánico, un compost, basura, que es lo que decimos normalmente, el estiércol. Siempre he dicho, por favor, no lo echemos fresco. Y si echamos estiércol fresco, echar por cada 20.000 kilos, echar un saco de urea mezclado, por lo menos para no quedar pelado de nitrógeno el suelo, ¿vale? Si aplicamos esto, también podemos utilizar correctores de micronutrientes que son baratos, un par de aplicaciones porque la planta absorbe poquitos gramos, ¿vale? Me refiero por hectárea, no por planta, ¿vale? Poquitos gramos, absorbe la planta pocos gramos por hectárea. Así que verse también que una deficiencia de esto se puede dar, podemos encontrar deficiencias por micronutrientes, pero es que eso significaría que no lo estamos haciendo, lo siento mucho. No estamos haciendo las cosas bien. Estamos muy acostumbrados a echar siempre los mismos fertilizantes. Vamos a romper esto, ¿vale? No vamos a echar siempre los mismos fertilizantes, vamos a ser inteligentes, vamos a jugar con la variabilidad, vamos a jugar con las materias primas, ¿vale? Si echamos, por ejemplo, el triple 15, es que yo echo triple 15 siempre o tal, pero ¿para qué echas triple 15 siempre las mismas cantidades si la planta no absorbe siempre las mismas cantidades de nitrógeno, de fósforo y de potasio? ¿Vale? Y el otro le está echando un equilibrio perfecto de las tres. No tiene sentido.
También os digo, yo utilizo el triple 15 para recomendaciones de fertilización porque es muy barato, pero después reajusto con otros, ¿vale? Hay que jugar con eso. Y luego encontramos otros elementos traza que hemos descubierto que son muy importantes. Aquí quiero hablar de dos solo, del yodo y del silicio. Hemos visto nosotros con las analíticas, con algunos técnicos con los que hemos trabajado, que empezamos con ellos a analizar el yodo y demás, que es curioso que una planta cuando está bien protegida o no está teniendo ataques de patógenos, de hongos y demás, tiene un contenido de yodo muy interesante, tanto el suelo como la savia de la planta, ¿vale? Y lo mismo sucede con el silicio. El silicio se ve que también está directamente correlacionado con rutas de síntesis dentro de la propia planta y es muy interesante su aplicación vía foliar. Como os digo, nosotros no vendemos productos de este tipo, no vendemos ningún tipo de fertilizante ni nada, pero sí que os hablo de los nutrientes con los que podéis trabajar y que os recomiendo. Ah, y una cosa, para todos los que estéis viendo esto ahora en directo, por Facebook, por Zoom o para los que veáis esto en YouTube, no cojamos la Matavi, la mochila de pulverización y echemos unas gotitas de betadine, ¿vale? No es forma de aplicar yodo. Tenemos fertilizantes con yodo o nitrato de yodo y demás que se pueden echar unas gotitas, pero por favor, no hagamos lo del betadine. Y luego, muy importante también, esto lo quería decir porque sé que hay zonas donde estamos practicando el cultivo de la higuera o cualquier otro tipo de cultivo y tenemos pH de suelos ácidos. Y aquí tenemos webinars solo hablando de ajuste de pH de suelos, la importancia que tiene. Os he puesto esta tabla para que tengáis aquí disponible en las personas que habéis escrito el webinar para que la recibáis en vuestro mail mañana, ¿vale? Donde si tenemos ya un suelo ácido y encima estamos echando fertilizantes de reacción ácida, como puede ser el sulfato amónico o la urea, cualquiera de los que aparece aquí en esta lista, tenemos que intentar, ¿vale? Neutralizar esa acidez generada en el suelo, ¿vale? ¿Cómo la podemos neutralizar? Pues echando unas cuentas muy simples. La urea, un fertilizante nitrogenado. La urea se puede aplicar en el suelo, se puede aplicar vía foliar, siempre, por favor, si la aplicamos vía foliar la urea, que nunca haya más de 25 grados de temperatura ambiental, ¿vale? Nunca. Porque la planta no solo es que no la absorba, sino que se puede quemar en la hoja, ¿vale? Así que prohibido aplicar urea por encima de 25 grados centígrados. Y esto debería darse con todo tipo de tratamientos vía foliar, ¿vale? Ahí si queréis aprender un poquito más, os recomiendo que busquéis el blog de Fertivos y estéis atentos al DPV, el déficit de presión de vapor, que será uno de los próximos webinars que dé, ¿vale? Porque es muy importante para aplicar tratamientos. Pero bueno, volvamos. Imaginaros que queréis echar por cada hectárea 300 kilos de urea, ya sea en cultivo de higuera o cualquier otro, ¿vale? Pues si tuviésemos que echar 300 kilos de urea, tendríamos que neutralizarlo con, pues por ejemplo, esto es para 100 kilos de urea hay que echar 85 kilos de carbonato de calcio. Pues esto qué significa, pues que por ejemplo para 300 kilos de urea tendríamos que echar también en nuestro suelo 270 kilos de carbonato de calcio, ¿vale? O 189 de cal apagada o 297 de silicato de calcio para neutralizar la acidez generada. Por favor, no acidifiquemos los suelos. Intentemos tener siempre suelos por encima de pH de 6,5. Es barato, es sencillo y lo vais a notar en vuestra cuenta de resultados y a nivel de crecimiento vegetal y la calidad de vuestros productos, ¿vale? Así que, por favor, vamos a practicar un modelo agrícola sostenible. Tenéis esta tabla aquí, que es muy sencilla de interpretar, ¿vale? Luego también, muy importante, sé que, por ejemplo, tenemos aquí asistentes al evento, nos estoy viendo gente de Latinoamérica que no tenéis opción de trabajar con nosotros. Nosotros cuando estamos analizando los suelos en el laboratorio, muchas veces identificamos un exceso de un nutriente y tenemos que trabajar, es decir, oye, mirad, es que tenemos un exceso de un nutriente y ¿qué nos puede provocar? Pues imaginar que tenemos un exceso de fósforo. Un exceso de fósforo nos puede conllevar a que tengamos en la planta una disminución de la absorción del cobre o el zinc, ¿vale? También nos puede pasar a veces que identifiquemos que tengamos el suelo bajo en fósforo, ¿vale? Y que tengamos en nuestra planta, aparte de bajo en fósforo, en molibdeno. Y resulta que tengamos molibdeno en el suelo. ¿Qué es lo que haríamos para estimular la absorción de molibdeno si lo tenemos en el suelo? Pues suplir la deficiencia de fósforo, que ya de por sí nos está afectando, pero que encima el fósforo nos estimula la absorción del molibdeno, ¿vale?
el molibdeno, indicaros que es muy importante para los ciclos de fijación de nitrógeno en el suelo. Lo mismo pasa, por ejemplo, aquí con el potasio, que os estaba hablando antes, ¿vale? Que es que el potasio, cuando tenemos más de 800, 900 ppm, nos está provocando una disminución de la asimilación del calcio o el magnesio muy, muy fuerte. Y encima el magnesio, tenemos la mala costumbre de tener el suelo con deficiencias de magnesio, pues vamos a tener un retraso del crecimiento de la planta brutal. Y luego ya nos estamos acercando ya por hoy al final, ¿vale? Ya procedí ahora a leer las últimas preguntas, ¿vale? Este ha sido un webinar muy introductorio. Como veis, hemos tocado muchos palos y en este webinar de hoy no hemos hablado de las, por ejemplo, de las plagas y enfermedades que atacan a la higuera, de la nutrición vegetal y de los rendimientos. Sí que vamos a dar algunas pinceladas ahora mismo así hablando, y es que la higuera, pues, plagas y enfermedades, evidentemente, a nivel de plagas, pues le ataca bastante en algunas regiones la cochinilla, ¿vale? De esto ya hablaremos en otro webinar, pero bueno, os adelanto. Por ejemplo, la cochinilla, cuando tenemos bastante humedad y no hemos hecho a lo mejor una poda bastante agresiva, porque se nos queda en la parte superior los adultos o metidos en las partes inferiores y no hemos dado tratamientos preventivos durante el invierno, ¿vale? Que esto es de que tenemos que trabajar durante el invierno para evitar esta cochinilla, que es que da mucho asco, ¿vale? La cochinilla tenemos que trabajar en la prevención. Y si, por ejemplo, tenemos iniciado un ataque de cochinilla, lo que tenemos que hacer es aplicar rápido, alternar materias activas, y lo que tenemos que buscar es eliminar las larvas, porque sabemos que los adultos en un tiempo morirán y se caerán y no generarán más problemas, ¿vale? Otra plaga que ataca muchísimo es lo que nos estamos encontrando, que es una oruga defoliadora, ¿vale? Que ataca siempre a principio de inicio de la brotación, por lo menos en Extremadura, que dicen que no, muchas veces dicen, no, es que esta plaga no es problemática. Bueno, no será problemática en algunas regiones. A mí me ha dejado algunas plantas a veces blancas, ¿vale? Eso tiene que ser problemático por narices, porque estamos reduciendo la actividad fotosintética y estamos defoliando la planta. Y luego podemos tener también ataque de hongos. Podemos tener ataques de hongos de roya. Podemos tener un tipo de antrasnosis. Podemos tener putrefacciones por exceso de humedad de los higos, ¿vale? Que encima se produce una especie de fermentación y huele como a vinagre. Que también se puede dar porque a lo mejor tenga un ataque de un tipo de mosca. O nos podemos encontrar plagas, enfermedades tan peligrosas como una armillaria, ¿vale? Es decir, hongos que atacan a nivel radicular. Con esto tenemos que tener muchísimo cuidado. Yo si identifico una planta con armillaria, con fitóstora o con cualquier problema de este tipo, siento deciros que no vamos a eliminarla con un tratamiento fungicida sistémico, ¿vale? Siento decirlo. Opinión personal, nos cargamos esa planta entera, abrimos un agujero en las raíces, el tocón y demás nos lo llevamos en bolsas de plástico o lo quemamos, o si lo sacamos, que cuando identifiquemos este ataque de patógenos va a ser durante el crecimiento en primavera, porque se va a ver en la planta el desarrollo pues, ralentizado, al final va a morir, ¿vale? Se guarda en bolsas de plástico y en invierno, con el permiso debido de quema de restos de poda, quemamos directamente, ¿vale? Y en el agujero que hemos dejado ahí, donde tenemos las raíces, cal viva. Y desinfectamos. Lo siento mucho, pues son agresivos, pero es que no podemos provocar que se nos inunde la plantación entera de este tipo de patógenos. También indicaros que patógenos como la armillaria, el fitóstora, esto no son ingredientes en cualquier tipo de cultivo. Si tenemos un suelo con pH correcto, un suelo con una buena carga de microorganismos, de microbiota, de bacterias, de hongos y demás, no va a haber mucho espacio al desarrollo de este tipo de patógenos, ¿vale? Y también donde evitemos un encharcamiento, ¿vale? A nivel de nutrición vegetal, es que esto, yo recomiendo aquí que os compréis un libro. No conozco al dueño, al autor, he intentado buscarle por internet, a ver si daba con él para pedirle permiso, pero bueno, creo que es publicidad gratuita. Hay un libro que sí que, para hacer una primera introducción al manejo de la higuera, al cultivo, que yo recomendaría, que es el cultivo de la higuera en el campo de Albatera. El autor es Alain Costa. Es un libro que a nivel de plagas, enfermedades, está muy, muy completo. La polinización donde te habla de los procesos de caprificación, muy recomendable, muy interesante, con unas imágenes muy, muy buenas, ¿vale? Lo recomiendo. Y os recomendaré este libro. Pero para nutrición vegetal sucede que es que aquí, con la higuera,
no hemos encontrado, por ejemplo, una información que puede decir, no, es que tenemos estas investigaciones de estos autores que es que son la repanocha, son representativos para todo tipo de localizaciones. No. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo nuestra propia base de datos de cultivo de la higuera basado en análisis de savia, y por eso este año lo que hemos propuesto ha sido una de las cosas, calcular las unidades de fertilizantes que se extrae por producción de tonelada de higos. Así que esto será un webinar que haremos pasado el otoño, porque son cálculos que haremos aquí en el laboratorio con datos nuestros propios, tenemos que sacar las medias para ver las tendencias y demás. Y mi recomendación a nivel de nutrición vegetal en este caso, sí que tenemos aquí, por ejemplo, en este libro manifestada unas necesidades nutricionales mínimas, pero yo trabajaría sobre todo también desde el punto de perspectiva de equilibrar el suelo y por lo menos, ya que no sabemos a ciencia cierta todavía lo que vamos a extraer en nuestro cultivo, ¿vale? Plantado en el suelo, ¿vale? Vamos a trabajar con eso, vamos a equilibrar el suelo por lo menos para no identificar deficiencias, ¿vale? Esto tampoco tiene nada que ver con el cultivo en hidropónico, porque os lo digo, para hidropónico sí que hemos nosotros conseguido bastantes recetas de las que se emplean para hacer estas labores de fertirrigación en sistema hidropónico. Hay diferentes, con diferentes concentraciones. Yo no las he testeado, pero sí que tenemos la información de las publicaciones científicas al respecto. Y de los rendimientos, tampoco hemos querido hablar de los rendimientos. Porque nos podemos encontrar zonas donde estamos teniendo un rendimiento de 2.000 o 4.000 kilos por higo por hectárea. Pero es que, claro, si nos vamos a un sistema intensivo de higuera, 20.000, 30.000 kilos lo vamos a sacar sin problema. Pero es que habéis visto que hay regiones que con un sistema de cultivo en invernadero, ¿vale? Con un sistema hidropónico, están sacando, yo tenía la constancia de 80.000 kilos por hectárea, pero es que ayer me comunicaron que 100.000 kilos por hectárea. 100.000 kilos por hectárea a los precios que ha tenido, por ejemplo, el higo, de que se ha establecido en algunas regiones, se ha estado pagando de media a 2,40 €, ¿vale? Esto no implica que algunas veces haya estado por encima de los 3,80 € el kilo y que otras veces haya bajado a menos de 50 céntimos, ¿vale? Estamos hablando de las medias, estamos hablando de 240.000 €, ¿vale? No se trata solo de ponerse a producir, muy importante, negociemos con los canales de venta. Sí que hemos conocido ya personas últimamente que se dedican a comprar estos frutos. Nosotros sin problemas ponemos en contacto con ellos, pero nos lavamos las manos, ¿vale? Nosotros no somos tratantes de frutas y verduras. Y ahora, con vuestro permiso, voy a pasar a leer las preguntas que habéis hecho, ¿vale? Voy a leer primero las del apartado de preguntas y respuestas, después las de Zoom, después el chat de Zoom, y por último voy a hacer el repaso, porque no sé si habrá preguntas en Facebook, ¿vale? Así que, por favor, tener paciencia. Misael nos pregunta que sabe que es introductorio, pero mi pregunta es, ¿existen parámetros de fertilización ya establecidos para el cultivo? He notado con productores de cultivo que la hoja se les riza y no se les ve hongos o plagas. Yo quiero estar seguro para animarme a cultivar. Vale, te voy a dar aquí una serie de indicaciones rápidas. Espero que te haya servido lo último de lo que he hablado sobre la fertilización. El utilizado de la hoja, en mi caso, le he identificado algunas veces con una deficiencia de calcio, ¿vale? Pero deficiencia de calcio directamente. Sería muy interesante analizar el suelo y saber de dónde nos viene este problema. De dónde nos viene, si es una deficiencia de calcio, ¿verdad? O podemos hacer también una analítica de savia y descartar cosas, ¿vale? Bueno, Andrés. Sí, el vídeo completo se os va a mandar porque lo vais a tener todos en YouTube, en la página de Fertivos, ¿vale? Doc Farias, desde México, me estás preguntando la cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio que hay que aplicar por cada planta y la cantidad de calcio que hay que aplicar. No te voy a contestar a esto así de forma directa. Vamos a trabajar en equilibrar el suelo. Si es en cultivo de suelo, tenemos que buscar el equilibrado. Sí que a lo mejor en una semana puedo poner una entrada en el blog en Fertivos de unas recomendaciones según lo que hemos visto a nivel de bibliografía, pero por favor, no quiero que esto siente cátedra, ¿vale? No quiero que se utilice como una información oficial de no, es que me ha dicho que tengo que echar por hectárea 200 unidades de nitrógeno. No quiero sembrar cátedra todavía sobre las extracciones, ¿vale? Y no quiero sembrar cátedra porque es que harían falta varios años de toma de datos, pero este año hemos empezado con el primero. Así que, por favor, con paciencia, ¿vale? También me aplicas la cantidad de materia orgánica que se aplica por cada higuera.
no trabajemos por higuera, sino trabajemos por la explotación, por hectárea. ¿Cómo podemos saber lo que hay que aplicar? Pues muy sencillo. Hacemos una analítica del suelo, sabemos la materia orgánica que tenemos inicialmente, sabemos la materia orgánica que queremos llevar finalmente, y con eso establecemos en un periodo de cuántos años queremos llegar a esos niveles, ¿vale? También, si me lo preguntas de a nivel nutricional de cuánto aporta, pues necesitaremos saber la riqueza en nutrientes de esta materia orgánica. Juanjo, ¿cómo ves el uso de patrones para higueras y qué estudios se están realizando sobre ello? Pues mira, de esto sí que tenemos información que se va a publicar por parte de un organismo de investigador, creo que en Valencia, no me acuerdo el nombre específico, sé que esto es una cosa que Cajamar ha estado financiando esta investigación, porque se han estado haciendo los ensayos y que sí que se ha identificado que unas variedades se adaptaban mejor que otras al fertirriego. Y que el desarrollo radicular, también esto me lo dijeron desde América y también con lo que se ha hablado con Asia, que una variedad u otra tenía mejor desarrollo que otra. ¿Cuál va a ser mejor o cuál va a ser peor para desarrollo radicular y cómo injertar? No me quiero aventurar a decirte nada. Por ejemplo, ayer me comentaron que, claro, es que la calabacita la variedad calabacita que tiene un desarrollo radicular brutal. Puede ser a lo mejor un muy buen patrón, pues si queremos poner una variedad, por ejemplo, una cuello de dama o algo así, que a lo mejor nos adapte mejor a esos suelos. Pero a nivel científico no te puedo contestar todavía de esto. Sí que, por favor, estados atentos a Fertivos, que de todo esto vamos publicando en el blog cuando sale información nueva o en redes sociales y os puede resultar muy interesante. Así que siento no darte mucha más información. Manuel Huaco, ¿qué recomiendas si el pH del agua es mayor a 8,5? Mira, si tienes un pH de agua mayor a 8,5, necesitas un inyector de ácido sí o sí, porque no podemos tener el pH del agua mayor de 6,8. ¿Vale? Catalina, la plantación en cabellón no es un problema para la recogida del higo. Si está bien proyectada, no tiene por qué ser ningún tipo de problema para la recogida del higo, ¿vale? A no ser que, en principio, vamos, a no ser que pongamos un caballón de 2 metros o 1,5 metros, no debería plantearte muchísimos problemas. A ver, cuando estamos haciendo el caballón, no tenemos que ir a árboles de 3 metros de alto, ni 2 metros, tenemos que ir a una altura de árbol donde el operario acceda sin ningún tipo de problema con la mano, ¿vale? Vuelvo a repetir, la plantación en caballón, si queremos hacer un sistema superintensivo en invernadero, evidentemente no vamos a hacerlo porque en el invernadero no vamos a tener encharcamiento. Si vamos a tener zonas con grandes consumos hídricos, ¿vale? O que tengamos primaveras donde tengamos encharcamientos brutales de agua, como puede darse en la zona de la Vera en Extremadura, si queremos hacer un intensivo de la higuera, sí que es recomendable mínimo un caballón. Y el caballón mínimo de altura ahí, pues 40-50 centímetros se pueden hacer sin ningún tipo de problema, ¿vale? Diego, los servicios que ofrecemos para tu ofrecen para implantación joven de 3 años en regadío en la zona de Toledo, donde el crecimiento está siendo bestial, pero nunca realicé ningún análisis y solo sigo el consejo de la empresa de abono. Si quieres, te voy a pasar mi mail, ¿vale? Te estoy contestando para que a lo mejor te llega. Si no, nos puedes también enviar cualquier tipo de pregunta a través de la página web o al correo info@agrosmartsolution.com o a través de Facebook también nos podéis contactar y te pegamos un telefonazo y te decimos lo que podemos trabajar contigo. ¿Vale? Indicado sobre Catalina, me preguntas ahora sobre la mecanización de la recogida del higo intensivo en regadío. A ver, yo no tengo constancia de que estemos cosechando hoy por hoy higo de forma mecánica, de forma intensiva, porque es un producto es que es muy frágil, ¿vale? Y cogerlo con máquinas, por ejemplo, con las variedades que yo conozco, hoy por hoy no es viable. No sé si a lo mejor en Sudamérica lo tienen bastante esto avanzado o en Israel, pero hoy por hoy yo por mi parte no tengo conocimientos al respecto. Sí que tenemos, por ejemplo, de que a nivel de la recogida para higo en seco, en la finca, en la Orden, en Badajoz, en Extremadura, sí que se han hecho, por ejemplo, experiencias piloto con sistemas de mallas para recogerlos, para evitar que cayesen al suelo, y de esta forma iban los operarios pasando pues cada pocos días y lo iban recogiendo de las mallas, ¿vale? Espero haberte contestado un poquito tu pregunta. Juanjo, ¿cómo es la adaptación al cultivo ecológico? Pues mirar, en régimen de secano y en extensivo, la adaptación al cultivo ecológico de la higuera es sin ningún tipo de problema, ¿vale? Porque si tenemos marcos de plantación amplios, plantas aireadas, hongos que podamos tener, los tratamos sin problemas en ecológico. La nutrición la podemos ver también muy suplida
con cualquier aporte en ecológico, así que no vamos a tener ningún tipo de problema en ecológico. En un sistema superintensivo en ecológico, no sé ya qué decirte, no tengo experiencia previa. A lo mejor algún compañero por aquí puede tener experiencia previa de un sistema superintensivo en ecológico o un invernadero en ecológico de higuera y nos puede dar más información, ¿vale? Siento no poder contestarte bien del todo esta pregunta. Laura, ¿hay algún paquete tecnológico o guía técnica para el cultivo de higo en la que podamos consultar? Pues mirad, tenemos el libro este que os he citado, hay información sobre publicaciones científicas en Internet y sé que, por ejemplo, en México hay alguna empresa que nos da unas formaciones online específicas, ¿vale? Un libro, un manual agronómico, técnico, de los densos que a mí me gustan, del cultivo del higo, no me consta que exista. Y yo incluso estoy buscándolos en inglés y tampoco lo encuentro, ¿vale? Encuentro pues pequeños libros de 100 páginas, pero algo técnico, denso, como podemos tener que tener aquí libros de 200 páginas de cultivo solo de maíz o de 400 de pistacho o de almendro, no tengo. Y no sé cuáles hay, ¿vale? Si me encuentro alguno, te digo que automáticamente lo compraré, porque llevo varios años apostando por este cultivo. ¿Cuántos kilos se produce? Doc, nos preguntas cuántos kilos por hectárea o planta. Claro, es que es una cosa que no te puedo contestar así, porque depende del sistema de cultivo y lo que persigamos, ¿vale? 4.000 kilos de higos secos se están produciendo sin problema en muchos sitios por hectárea. Pero es que, claro, también puedes producir 100.000 kilos, bueno, no vamos a decir porque son outliers, son números muy grandes, pero es que también puedes producir un sistema súper intensivo 80.000 kilos por hectárea fresco. Todo depende del sistema de cultivo que quieras plantear, ¿vale? Sergio, ¿cómo ves el mercado del higo seco en Extremadura debido a la crisis del COVID para este verano? ¿Crees que afectará los precios respecto a años anteriores? Pues mira, ahí sí que te voy a decir que no me considero experto para determinar los precios y cómo va a ir la tendencia. Yo sé que es que los precios de los últimos años que no han ido mal, ¿vale? Y que ha sido interesante. El ejemplo de ello es que hemos pasado de producir 28.000 toneladas a nivel nacional en el año 2014 a las 40.000 en 2018, los últimos datos. Y Extremadura es la región que más higo produce de España. Así que yo creo que por lo menos se tienen que mantener también unos precios medios. Por suerte, el higo en seco pues es un producto que permite almacenamiento, ¿vale? Que permite hacer pues las famosas mermeladas de higo que están riquísimas, o cremas, o vinagretas, y que lo que tendríamos que hacer, aquí yo sí que hago un poco a lo mejor que la de Extremadura, lo que tienen que preocuparse los organismos públicos es de promover la gastronomía del higo y sus aplicaciones. Pues haciendo salsas, porque por ejemplo tenemos una industria conservera enorme en Extremadura, podemos hacer vinagretas, podemos hacer salsas con productos basados con el higo también. Esto es investigar, ¿vale? Pero claro, no quiero meterme en terreno pantanoso, por mi parte, ¿vale? Juanjo, ¿cómo puede afectar la utilización de una variedad bífera para la producción de higos frescos? ¿Podría bajar la producción en comparación con una variedad unífera, teniendo en cuenta que se realiza la misma poda en ambas? Vale, si vamos a producir, si queremos producir higos y centrarnos en la producción de higos, mi recomendación es quitar las brevas, eliminarlas. Sé que esto suena drástico, pero a ver, si queremos centrarnos en la producción de higos, tenemos que ir a un sistema de poda diferente al de la producción de la breva y lo que tenemos que hacer es evitar que la planta pierda nutrientes en brevas, ¿vale? Esto también significa que si queremos producir higos, vamos a eliminar las ramas que nos produzcan las brevas, es que no nos interesan, ¿vale? Entonces tenemos que trabajar en un marco de plantación y en un sistema de poda para optimizar la producción de higos. ¿Qué pasa? Tenemos que hablar, si por ejemplo, Juanjo, en tu caso tienes a alguien que te compre el producto, tienes que hablar a cuánto te paga la breva, a cuánto te paga el higo, ¿vale? Y luego también la ventaja y la desventaja. La breva la produces, la produces al principio y no tienes ningún tipo de problema. A lo mejor que tengas una pequeña plantación y te ataquen los pájaros por todos sitios, pero bueno. Yo hoy por hoy, si tuviese que hacer una plantación industrial donde yo quisiese vender el producto, personalmente me orientaría a la producción de higo y no de breva, ¿vale? Hoy por hoy, con los datos que tengo. Pero también, esto es soltar campanas al vuelo sin hacer un análisis de las variedades que queremos poner, del tipo de marco de plantación y demás. La breva se paga muy bien, pero el higo está produciendo de una forma constante y mayor, ¿vale? Así que tenemos que hacer ahí varios juegos. No puedo darte una pregunta cerrada, porque es que esto es, por desgracia, un depende, ¿vale? No obstante, si quieres
una respuesta más desarrollada, pregúntame por privado, que la contestamos después en público para que la veáis por redes sociales, ¿vale? Ahora, estoy leyendo aquí los chats, ¿vale? Bueno, me está preguntando Juan Manuel, ¿vale? Que conoce la higuera desde el lado del Mater, más en el País Vasco, ¿vale? ¿Existe alguna posibilidad de cultivo intensivo de esta variedad en mi tierra, en Álava? Pues mirar, ahí tendríamos que tomar como referencia, si acaso, algunas regiones, por ejemplo, en Francia, donde se hace cultivo de higo. Pero en Álava tendríamos que contabilizar varios factores, como por ejemplo, qué es las precipitaciones que tendríamos, el tipo de suelo, cuándo tenemos cómo tenemos la entrada del otoño, con las temperaturas, cuándo tendríamos... porque si vamos a tener, por ejemplo, la brotación muy tardía, evidentemente la producción de higo se nos va a ver súper ralentizada. Y a lo mejor si quieres irte a algo industrial, te puedes echar cuentas, pues a lo mejor resulta que por las características de tu localización, pues te interesa ir a producir brevas en vez de higos, porque es que no vas a producir higos por la climatología que tienes, ¿vale? Siento haberte contestado, no sé si te he contestado un poquito así bien, ¿vale? Es que con el higo a lo mejor se te puede quedar después muy retrasado y no vas a sacar kilos. David Martín nos pregunta sobre las investigaciones que está llevando a cabo el CCT. Pues me parecen muy interesantes, la verdad. Yo también, si fuese la Junta de Extremadura, pues apostaría por llevar investigación del cultivo de la higuera a la zona norte, a la zona de la Vera. Sé que tienen el CAEN ahí en Plasencia, que hace muchos años vi yo que hacían unos ensayos muy interesantes con las variedades, valoraban grados Brix, azúcares, índice de maduración, y yo lo vi con los técnicos que lo hacían en su momento, porque estaba ya diciendo otras cosas, y la verdad es que me parece súper interesante. Y el higo, pues mira, es que me llamaba mucho la atención. ¿Qué sucede? Yo haría por allí también bastantes parcelas de ensayo en la zona de La Vera, Campo Arañuelo, que es la zona de Las Vegas del Tietar, y Río Jerte. Es que creemos que tenemos allí, está la cooperativa Valle del Jerte, que compra muchísimos kilos de higo de cuello de dama blanco. Pues pasar de tener plantas de 2 metros de altura a 3, como lo estamos encontrando en algunas zonas de La Vera, a sistemas superintensivos, oye, puede ser muy interesante, ¿vale? Pedro, ¿cuánta cantidad de sales en el suelo soporta el cultivo del higo? En teoría, podría llegar sin ningún tipo de problema a 3,6 metros, ¿vale? Que eso es muchísimo. Pero lo ideal es que baje de 1,2, ¿vale? Porque así, de esta forma, si estamos aplicando fertirrigación, tener margen de maniobrabilidad y de poder aplicar una buena dosis de nutrientes a la planta para conseguir sintetizar azúcares, para tener un crecimiento homogéneo, un buen calibre, ¿vale? Y una concentración de azúcares muy interesante. Juanjo, pone aquí, claro, que has visto la mecanización de la recogida de higo seco. Esto está hecho hoy en día. Recogerlo con aspiradores del suelo es lo más normal del mundo. No os preocupéis porque después se limpia, así que ahí contestó un compañero. Vale, José nos pregunta ¿cuánto tiempo se tarda en establecer el cultivo intensivo y empezar a tener ganancias? Pues mirad, si nos vamos al sistema de producción intensiva que tienen en México, en 1 año. Si nos vamos a un sistema aquí de intensivo en Extremadura que podamos tener, por lo que me comentaban aquí ayer, creo que en el segundo año ya estamos teniendo rendimientos muy, muy interesantes. Es decir, que básicamente un sistema intensivo, en 1 o 2 años empezamos a coger muchos kilos, ¿vale? De las villuercas, pues no te puedo decir datos, pero las villuercas también tienen que ser una zona muy indicada para producir el higo por el tipo de suelo y la climatología que tenemos, ¿vale? David Martín también dice que se han plantado muchas hectáreas en los últimos años. ¿Cómo lo veo? Pues mirad, sé que se han plantado bastantes hectáreas superintensivas en Extremadura, pero se han plantado por empresas que están ellos mismos cogiendo su producto para distribuir. Es decir, que es que en mercado hay demanda. Y se ve que a nivel nacional no suplimos las necesidades nuestras, porque si vamos a los lineales del supermercado, nos estamos encontrando con muchísimo higo fresco de otras regiones, pues ya sea de Marruecos, ya sea de Grecia o de Turquía. Y claro, en supermercados están clavando 8 euros por el kilo de higo. Las cosas como son. Entonces, tenemos que también hacer conciencia con aquellos, y más está pasando en esta época ahora con el coronavirus, que estamos viendo como agricultores de patata, de cebolla, no son capaces de sacar sus producciones adelante y tenemos los líneas de supermercados abarrotados de
de cebolla y patata de otros países, ¿vale? ¿Qué sucede? A mí esto no me asusta porque por la estacionalidad, por ejemplo, en España podemos recibir higo fresco para consumo de América Latina y de México en la época que aquí no tenemos producción, ¿vale? Y luego sucede otra cosa. Para el consumo en fresco, cuanto más corto es el tiempo entre lo que tiene el agricultor, lo recibe el almacenista y lo manda y está en el supermercado, tiene que ser menor a 36 horas, ¿vale? Entonces jugamos pues nada, tenemos aquí cosas a favor para apostar también por el consumo en fresco. ¿Existe más demanda? Estás preguntando por aquí, David, también, que si existen más demanda, digo, fresco o seco. Hoy por hoy, la mayor parte de la producción internacional se va a seco. Pero esto no quiere decir que no se esté aumentando muchísimo el consumo en fresco. Tenemos mucha gente apostando pues, por el real food y demás, que están viendo que el higo en fresco que es una fuente de fibra, de azúcares y demás brutal, súper necesario, ¿vale? Es decir, es que es un alimento perfecto para deportistas, y no porque antiguamente lo utilizasen hace 40 años el agricultor que estaba a 40 grados al sol ahí haciendo la avina durante el mes de julio y agosto, que aprovechaba los higos para coger energía, sino porque es que también los deportistas en la antigua Grecia lo utilizaban como una fuente de nutrientes, ¿vale? Y hoy en día se ha visto que es un alimento espectacular, con unos contenidos brutales, por ejemplo, de potasio, muy buenos para recuperar el balance de potasio en el cuerpo después de tener un gran desgaste físico, ¿vale? Sergio nos está preguntando también que en qué época del año recomiendas hacer analíticas del suelo para conocer cómo está nuestro suelo. Sí, a ver, nosotros recomendamos hacer las analíticas del suelo en parada vegetativa, cuando ya hemos dejado de producir. Por ejemplo, fecha límite de hacer una analítica de suelo para saber obrar bien, antes de la brotación. Fecha idónea, yo me iría siempre para hacerla entre septiembre, octubre a febrero, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tenemos, por ejemplo, que aplicar el abonado de cobertera o tenemos que hacer una regulación de materia orgánica o un equilibrio de pHs, nos dé tiempo para comprar el producto, ¿vale? Para que lo compréis vosotros, no yo, evidentemente, no vendo ese tipo de materias primas, para comprarlo y para poder aplicarlo a los suelos. Si identificamos, por ejemplo, un problema en el cultivo, que tengamos hojas raras, que tenemos la planta que tenemos una producción de higos, pues como que se están quedando pequeñitos. Ahí yo sí que recomiendo hacer la analítica de suelo, aunque sea pleno mes de julio, ¿vale? Porque nos sirve para guiarnos. Y en esos casos mi recomendación, analítica de suelos y una analítica de savia, ¿vale? Si es un árbol, pues no nos vamos a complicar la vida, ¿vale? No lo hacemos. Mi recomendación, yo si queréis lo hago, ganamos más dinero como laboratorio, pero mi recomendación es hacerlo. Pero si son muchos árboles, varios árboles, pues mirad, hay que hacer una inversión, decir, pues vamos a identificar el problema y vamos a intentar atajarlo de la forma más rápida posible, ¿vale? Y Manuel Huaco, estás preguntando que si se puede hacer poda para producir brevas e higos. Claro, sí. La poda para brevas e higos, especificaba antes que es una poda ligera. Lo que intentamos muchas veces es retirar mucha madera, pero dejando siempre las yemas terminales, ¿vale? Y de esta forma podemos trabajar sin ningún tipo de problema, produciendo las brevas y los higos. Y después dejamos ramas que tenemos secundarias del año, ¿vale? Las tenemos ahí puestas de forma que pueden actuar para el año siguiente produciendo las brevas y más higos. No sé si te he contestado un poquito. La pena que es que con esto del coronavirus no he podido ir a Extremadura y sacar fotos de mis árboles para que lo hubieseis visto pues en vivo y en directo de este año. Pero es que tampoco tenía fotos de los años anteriores, os pido disculpas, pero es que no puedo moverme de aquí, por desgracia. David Martín, ¿dónde tenemos las dependencias? Esto, pregúntanos por privado, mándanos información al mail y sin ningún tipo de problema os pongo también aquí mi mail para que me manifestéis estas preguntas porque os contesto. Trabajamos a nivel nacional, pero vamos, a nivel internacional también recibimos muestras, ¿vale? Una pregunta aquí de Catalina y voy a pasar a hacer las preguntas de Facebook.
la pregunta se desvía un poco del tema. Dice, ¿qué soluciones se utilizan de grandes producciones para evitar el daño que ocasionan los pájaros? Vale, para los pájaros lo que se utiliza es lo siguiente. Mallas antipájaros de forma legal. No tenemos nada más. ¿Vale? Hay formas alegales, pero claro, y eso ya cada uno lo que hace en su casa, yo no quiero saber nada. Entonces, en estos casos, mallas antipájaros. Esto se utilizan también estas mallas antipájaros para evitar también, por ejemplo, se pueden utilizar para evitar el granizo, porque el granizo nos puede hacer unas pérdidas en higueras normalmente, en producción digo no, a no ser que tengamos un mes de agosto malo, pero sí que, por ejemplo, podemos encontrar granizos con problemas con los ataques, con la breva, ¿vale? Que el impacto de granizo se genera como una especie como de picotazos y entonces nos devalúa el producto completamente. Digo, es que ese producto no vale para nada directamente, ¿vale? Y luego voy a proceder, si nos importa, a leer 6 preguntas en Facebook, ¿vale? Nos están preguntando en Facebook, van varias preguntas. Zulo Negrito nos está preguntando cómo hacemos la estimulación para que la planta brote las brevas. Saliendo de parada vegetativa, no podemos hacer nada para estimular que haya más brevas. Es decir, las brevas son yemas del año anterior, ¿vale? Otra cosa que me quieras decir, que queremos madurar antes las brevas y demás, pues mirar, hay diferentes formas. Hay gente que pone una gotita en la parte inferior y lo que coge en el ostiolo pone una gotita de aceite y en pocos días madura. Yo no recomiendo hacer eso, pero es una opción interesante. Los niveles de fertilidad que se han identificado para nuestra zona. Bueno, hemos hablado de que nosotros trabajamos en el equilibrio de suelos y mi recomendación es trabajar con el equilibrio de los suelos, así que intentar tener un pH que oscile entre 6,2 y 7,2 y un contenido interesante de materia orgánica y equilibrado de catines y aniones, es decir, de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, y con buen contenido de materia orgánica vamos a evitar muchas veces los problemas con los micronutrientes. Manuel Esteves nos está preguntando, todo esto está grabado y va a pasar a ser después posteriormente en YouTube también. Y luego, bueno, hay más preguntas que estas las voy a contestar porque no tienen mucho que ver con la temática, que las voy a contestar ahora por privado, ¿vale? A todas las personas. Y en principio estoy revisando, no sé si me estoy aquí a lo mejor tragando alguna pregunta más. Pues creo que no, por este lado. Y ahora por otro lado, pues creo que tampoco. Pues nada, creo que no hay más preguntas. Por mi parte, pues nada, siento que ha sido a lo mejor un webinar muy introductorio, muy básico, pero es que creía que teníamos que hacer algo sencillo para esta vez. Y nada, espero que os haya gustado, que os inscribáis sin ningún tipo de problema, nos sigáis, busquéis Fertivos en Facebook y así os mantenéis al día de todo lo que hacemos. Si os inscribís a nuestra newsletter vais a recibir toda la información y podréis de esta forma acceder a los cursos en Zoom, de esta forma es privado. También os mantendremos al tanto de todas las entradas que subimos a nuestro blog en Fertivos. Y nada, os recuerdo también que este webinar lo vais a tener disponible en nuestra página de YouTube, que se llama, busquéis Fertivos y os va a aparecer. Si os suscribís os aparecerá todo para el resto de veces y podréis buscar más información. Y nada, por mi parte, un placer. Y si alguna vez estáis interesados y necesitáis servicios de consultoría, de manejo de suelos, o necesitáis hacer analíticas, si tenéis algún tipo de problema, pues nada, por nuestra parte estamos para ayudaros. Y nada, que paséis un buen día. Y ánimo con el coronavirus.